en la caja. Esto es así. Ahí vamos. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal estamos, Eric? Muy bien. ¿Cómo ha ido el día hoy, Sergi? Todo bien. ¿Todo bien? Te saludo desde la distancia. Tú y yo ya nos hemos saludado. Ya nos hemos saludado ya antes, Vale, guay. ¿Qué tal estamos, gente? Bienvenidos a este nuevo podcast, que no es un podcast como tal, es más... Es distinto, esto es distinto. Es una tertulia. Hemos venido aquí con un par de colegas universitarios también. En primer lugar, a la izquierda del todo tenemos a Eric. Saluda si quieres. ¿Cuál es mi cámara? ¿Está? Está ahí. Ahí estamos. Sergi. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y bueno, nosotros ya nos conocéis, somos Carlos y Álvaro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Así que nada, vamos a empezar un poquillo. Esto va a ser como una especie de tertulia extraña, sí, como trayendo los temas que nos apetece un poco, tampoco tiene mucho más. Sí, al final estamos buscando activar el podcast, que nos hemos pegado unas buenas vacaciones, la verdad hay que decirlo. Así que toca ahora revolver un poco la actualidad, ¿no? Por decirlo así. A ver qué tal. Además, tenemos una sorpresilla para el final del podcast que, bueno, ya os iremos comentando cuando llegue el momento oportuno y así os obligamos a ver toda la tertulia. No, está aquí. Y nada, ¿de qué temas habéis traído vosotros para...? Bueno, pues yo he traído el tema de la muerte de Charlie Kirk y todo lo que viene siendo el tema de la batalla cultural. Creo que da para bastante debate y puede ser interesante. Vamos a intentar, para hacer una pequeña aclaración a la gente, que no se piensen que esto va a ser un podcast rollo de que vayamos a pegarnos entre nosotros. Pero Sí. No. Este es un espacio de respeto. el tono es chill. Es un espacio El tono Es un espacio de sonrisa, Es de va a ser rosa. tranquilito. Es un podcast de rosa y bueno, pues vamos a hablar seriamente de temas, pero sin tirarnos piedras, ¿no? Exacto. Sin pegarnos. Efectivamente. Con tanto Sergi, físico. De que... Yo es un poco más crítico, más que de debate, sobre la desinformación financiera. Creo que hoy en día es más que importante y creo que en España carecemos, entonces tenemos una gran carencia en ese sentido, entonces me parece un tema bastante relevante. Vale. Espero que también para debatir. No, va a ser, Lo dará. yo creo que va a ser un tema... Lo dará. ¿Tu Alvarito? Pues yo vengo a hablar un poco de las consecuencias directas de lo que pasó hace poco en la Vuelta, de las manifestaciones, la cancelación de lo que pasó aquí en la Vuelta Ciclista en Madrid. Y bueno, ahora no lo voy a soltar Poquito a poquito. poco a poco, pero va relacionado sobre eso. Es un poco las consecuencias, los hechos escalonados y os va a gustar el debate porque es interesante y tiene que ver con deporte y sociedad, o sea, os va a gustar. Y finalmente, en mi caso, he traído una exclusiva de un informe que he hecho yo mismo, que bueno, trata un poco sobre el tema del empleo entre las personas que están tituladas con títulos universitarios. Entonces, para ponerlo un poco sobre la mesa y ver vosotros qué opináis, un poco de un tema que está casi como de nuevas, no está ahora mismo en el orden del día. Así que yo creo que lo mejor que podríamos empezar haciendo un poco para que la gente sepa qué perfiles somos, es decir, un poco que, no sé, qué formación tenemos o qué estamos estudiando, para que la gente sepa un poco de dónde somos, un poco de todo. Perfecto. Eric, por ejemplo, ¿Empezamos por aquí? ¿empiezas? Bueno, pues mi nombre es Eric Bermejo, yo soy vasco, de Donosti, y yo vine a estudiar aquí a Madrid en 2021 Ciencia Política con Carlos, nos conocimos en clase. Efectivamente. Y bueno, era terminar la carrera, yo me he quedado renqueando con un par. y bueno, pues la verdad que pues eso, me puedo considerar ya prácticamente politólogo. Casi, pero vamos, que son dos asignaturas además Sí, de poca importancia. Y nada, un placer la verdad estar aquí. ¿Tú, Sergi, un poquito de biografía? Bueno, mi nombre es Sergio de Santiago. Actualmente estoy estudiando cuarto año del grado en Comercio en la Universidad Complutense. He acabado aquí como un poco de rebote, como quien dice. Yo conocí a Eric en el Palacio de la Bolsa en un evento al que acudimos. De ahí un poco el tema, está bastante bien cohesionado con las finanzas.
Y bueno, Eric al final pues me presentó a Carlos un día y aquí hemos acabado. O sea que muchas gracias por la invitación. Y a raíz de ahí estamos todos aquí. Estamos ahí, estamos con todo. Tú, Alvarito, conectados, creo ¿eh? que sobran las presentaciones, pero bueno, por si quieres hacer un poco tú también de... Pues nada, de formación. ya me conocéis, soy el pesado de siempre. No, pues soy Álvaro, Álvaro Pastor, ni nada. He estudiado el grado de periodismo en la Carlos III, en la Universidad Carlos III de Madrid. Y nada, conozco a Carlos desde el instituto, la verdad, ahí Siempre, de toda codo la con vida. codo, literalmente. Y nada, a Eric y a Sergio le conozco hoy, literalmente, así que a ver qué Hace tal. 30 minutos. Hace 30 minutos escasos. Y nada, Eric sí que le conozco ya de amigo de Carlos, así que nada. Y bueno. De verdad estoy muy ilusionado por esta charla porque son perfiles muy variados, tengo muchas ganas. A ver qué tal, Está a ver qué tal guapo. sale, a ver qué tal sale. Yo, bueno, creo que ya me conoceréis, pero bueno, por si acaso, como ya ha dicho Eric, yo he estudiado Ciencia Política, estoy opositando ahora para Administración Civil del Estado y bueno, vamos a ver un poco qué sale de la charla de hoy. Que sale, que sale. A ver qué tal. Vale, ¿qué hacemos? ¿Empezamos por el tema de Eric? Empezamos fuertes por Charlie Kirk. Me parece bien. Vamos a ello. Pues bueno, yo quería plantearos el tema de la siguiente manera. Y es que estamos viendo ya desde hace, digamos, varios años Acércate un pelín por aquí. un poquito el micro. Sí. A ver aquí, cuidado que no se caiga. Estamos viendo ya cómo la cultura del wokismo, esta corriente de pensamiento, esta forma de ver el mundo, ¿no? Ha pasado de ser el hegemón del pensamiento entre jóvenes y no tan jóvenes a empezar a estar cuestionado. Digamos, todos tenemos en cuenta lo que fue, por ejemplo, el 8M en 2017, 2018, incluso 19, ¿no? Y lo que puede llegar a ser hoy en día. Digo 8M como un evento de la cúspide de este movimiento del pensamiento, ¿no? Entonces hemos visto, bueno, pues no una degradación, sino un nivel de poderío de este pensamiento que va no incrementando, sino perdiendo poderío. Y ya digo, considero importante traer este tema porque a raíz de la muerte de Charlie Kirk, ya atándolo con una noticia más de actualidad, ¿no? Considero que es un evento que ha hecho un antes y un después, ha supuesto un punto de inflexión, literalmente, tal y como el movimiento de Charlie Kirk se llamaba, ¿no? Sí. Y bueno, quería traeros este tema para preguntaros básicamente la cuestión siguiente, y es que ¿cuánto creéis, digamos, que le queda al pensamiento wokista de poder para los próximos años? Es decir, a día de hoy seguimos viendo como sobre todo en universidades públicas, televisiones, medios de comunicación, puede seguir imperando un poco, ¿no? Este modelo de pensamiento. ¿Cuánto creéis que le puede llegar a quedar? Porque al final, como todo, es algo pasajero. No sé si calificarlo como moda, pero es pasajero. ¿Y qué creéis que va a ser el siguiente pensamiento de moda? Si algo más conservador, más liberal. Yo apuesto por algo más neutro entre estas dos ideologías, liberal y conservador. Porque estamos viendo que la juventud cada vez tira más a este espectro, ¿no? del panorama político. Y bueno, esa es la pregunta. ¿Cuánto creéis que le queda más o menos a este ciclo de pensamiento y cuál Pues, creéis que va a ser el que impere? Si queréis podemos ir haciendo como turnos para que cada Vale, uno sí. tal. Vamos Si quieres respondiendo, empieza ¿no? tú. Vale. Y... Sí, joder, el tema es amplio porque sobre todo yo creo que en Estados Unidos es como pues un poco el espejo político seguramente de luego lo que va pasando en otras partes del globo, ¿no? Totalmente. Y lo que ha pasado con Charlie Kirk es un antes y un después ahí, pero también repercute, pues por ejemplo en Europa, ¿no? Respecto a la ideología woke, yo creo que se ha visto muy perjudicada por la polarización general que hay. Porque es como que realmente yo tengo la sensación de que todos nosotros, al menos los que sí realmente les importa la política, que creo que cada vez a más gente le importa la política, aunque parezca un poco paradójico, tienen la sensación de que se tienen que sí o sí unir a un bando, ¿no? A una ideología, a un campo, ¿no? O este. Y claro, yo creo que la gente se ve un poco presionada a tener que elegir unos valores u otros, que esto lo he hablado muchas veces contigo, cuando a lo mejor realmente lo que pasa es que estás de acuerdo con unos y de acuerdo con otros de dos bandos distintos, ¿no? Entonces yo creo que se ha visto un poco perjudicada por esa polarización.
ideológica, ahora mismo. Que es como súper extremo de que no puedes estar de acuerdo con una cosa si pertenece a ese bando político y viceversa. Y como que la gente se ha empezado, en ese caso, a desapegar más de ahí y marchar un poco hacia la pues ineptitud política de pasar completamente de eso o directamente al otro bando. Y ya para un poco cerrar, que respecto al asesinato, pues cuando realmente se necesita mucha más concordia, ¿no? En ese sentido de que se ha cruzado una barrera roja, obviamente, se está todavía azuzando más el debate entre ideologías, o sea, ha contribuido más a polarizar, que es un poco curioso, no sé, es como lo veo yo. ¿Quieres decir tú algo, Sergio? Bueno, yo creo que hoy en día, como comentaba Álvaro, o sea, vivimos en una sociedad que está completamente radicalizada, está completamente polarizado el sentimiento, en el sentido de que o pretendes a un bando o perteneces a otro. Entonces, creo que más que ¿dónde está como el siguiente ciclo político o el siguiente pensamiento que podamos tener a nivel general, creo que está basado en la acción. O sea, me refiero, yo veo una España, al menos a nivel nacional, un poco, ¿cómo decirlo?, pasiva. O sea, me gustaría saber qué hubiese pasado hace 20 años en España si hubiésemos tenido, pues, los casos de corrupción que tenemos hoy en día o los problemas que estamos viendo hoy en día. Creo que no tiene nada que ver. Entonces, creo que ante lo que estamos viendo, la ideología predominante de aquí a 5 o 10 años será la que combata todo esto. La que sea más reaccionaria, ¿no? La que sea más reaccionaria, exacto. Más Ahí racional. quería también yo hablar de un poco una cosa que vi ayer además en un vídeo de, no sé si sabéis quién es, no sé cuál es el nombre, pero el apellido sí, Saavedra, que era David Saavedra, Sí. eso es, Saavedra. que antes era nazi y ahora Sí, lo he visto. se ha convertido, bueno, no sé exactamente qué ideología tiene, pero no es nazi. Y hablaba un poco, o sea, hacía un análisis de todas estas cuestiones como de explicando que toda la polarización tiene que ver con el pensamiento en bloque. O sea, esa idea de que lo que no entra dentro de lo que yo pienso no tiene sentido porque no está dentro del bloque de lo que yo pienso. Entonces, el que está en el bloque de enfrente es una especie de enemigo porque no está, o sea, no es persona. Está despersonalizado, es como lo malo, lo que debemos de odiar de alguna manera. Y yo creo que precisamente en relación con ese concepto del pensamiento en bloque, si algo decía, y esto lo sé por un profesor que era Vallespín, supongo que te has hablado de él, Un grande, Un grande. la verdad. que decía que Rawls, cuando hablaba del tema de la justicia y demás, pues también hablaba un poco de cómo la tolerancia implica tolerar lo que no es tolerable, ¿no? De cómo ese pensamiento en bloque se tiene que romper, porque al final lo que tú ves como algo que no es tolerable es precisamente lo que tienes que tolerar. O sea, es una paradoja, porque si no es tolerable, ¿cómo lo vas a tolerar, no? Pero esa paradoja representa bastante bien, yo creo, lo que debería de estar pasando en la sociedad, ¿no? O sea, tolerar incluso cuando va en contra de todo lo que tú piensas y de todo lo que crees que debería de ser la sociedad. Sí, yo iba a mencionar que comparándolo un poco con el ejemplo de Estados Unidos, que realmente es ahora donde está, bueno, con Trump en el poder, que evidentemente es pues una política pues bastante radical comparada con al menos los que ha habido anteriormente, aunque pues estaba Bush y tal, pero bueno. Claro, en Estados Unidos al final tú tienes dos candidatos, tú tienes dos bandos escritos y tú votas y punto. O sea, es así y así está organizado y punto. Por ejemplo, aquí en España, comparándolo con Estados Unidos, yo aquí echo de menos un poco, claro, yo creo que todos estaremos de acuerdo que se rompa de una vez el bipartidismo, que es un poco, pues, Sí. todos al final deseamos que haya más pluralismo político en esa representación en el Congreso y en general en la población española, pero aquí yo echo de menos realmente, respecto a lo que vosotros decíais de la próxima pues doctrina política que domine, pues yo espero que en España y en general en Europa pues se acerque una postura más de centro, ¿no? O sea, centro real, ¿no? Que escucha las dos partes y tienda puentes. Porque como decía Carlos, la gente no, si es de un bando no sabe ver cómo la otra persona le da la mano, o sea, no le va a dar la mano, y eso es un error, ¿no? Sergio quiere hablar. Sí, Ahí, yo es que
O sea, lo quería comparar con lo que hemos visto estos últimos 2 años, que ha sido el fenómeno Alvise. O sea, al final Alvise, como tal, no tiene una ideología, pero la realidad es que, o sea, bueno, desde mi punto de vista es más cercana al centro derecha, ¿no? Pero al final Alvise, ¿por qué ha tenido la importancia que ha tenido? Porque ha acabado dentro de la Unión Europea, porque ha sido votado, porque ha tenido esa visión reaccionaria, que ha sido denunciar la corrupción a nivel general sin importar el partido. Totalmente. Entonces yo creo que ese fenómeno Alvise... Sí, es verdad que igual es incluso como que va más allá de la pura crítica. Exacto. Y hace casi como una sátira Exacto. hacia lo que hay. O sea, de hecho, a mí me hizo un poco de gracia que llegase Alvise al poder porque me parecía un tío que, a ver, sin ánimo de ofender, porque tampoco le conozco en persona, no sé tal, pero no le veía como una persona realmente como seria, como el típico político, digamos, de toda la vida. No, era como un tío que venía aquí un poco como un cómico. Venía aquí un poco a reírse de... Porque es que es para reírse. O sea, realmente hay cosas que suceden en España con los partidos que son para echarse a reír. O sea, si tú lo vieses desde fuera en una película dirías... Pero, o sea, sí, ¿qué está pasando en este país? O sea... Bueno, yo le hago una similitud con lo que pasó en el 15M, por ejemplo. Es decir, yo lo veo un movimiento reaccionario frente a la corrupción. Uno más, de manera cíclica, ¿no? O sea, no lo considero tan... Yo no he visto que haya sido tan de coña. Es decir, yo considero que hay una mínima parte de la población, y es triste decirlo, ojalá fuera mayor, que se ha preocupado de estos niveles de corrupción del gobierno actual y ha salido a las calles a protestarlo, pero no se le ha secundado bajo ningún partido y han tenido que fundar uno propio, que es la fiesta. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Y es eso, mucha gente se lo ha tomado como... O sea, es cierto que él alguna si vez lo ha hecho de manera cómica, riéndose de la gente y tal. Es cierto, es un poco el marketing del partido. Pero la cuestión es como la del 15M. O sea, viene a ser lo mismo. A nivel de seriedad, yo estoy de acuerdo con que Sí, a nivel de seriedad lo que denuncia viene a ser lo mismo, pero igual bajo unas formas y un pensamiento de trasfondo que es diferente. Pero la problemática, Pero lo que la me problemática preocupa, es la misma. O sea... Pero lo que me preocupa es que la gente no lo secunde ya. En el 15M estaban todos a una. A Podemos lo votó la gente de PP. Solo para quitar la corrupción del país. Ahora no pasa eso. Yo es verdad que conocía gente que ahora es de derechas que sí que se planteaba votar a partidos de izquierdas. Totalmente. Sí, pero porque Podemos se identificaba como algo que fuera revolucionario contra lo actual. No como algo izquierdista o comunista, que es lo que ha acabado siendo. ¿Sabes qué pasa? Que igual gente como Alvise Pérez, más allá de que, bueno, las formas que tiene y demás, y tal vez los métodos a veces no son los mejores para convencer al resto de la población, pero aunque en el fondo tiene razón, al final lo que denuncia no es diferente a lo que ya se ha denunciado antes. Quiero decir, tal vez por el hecho por el que la gente no le vota es porque recuerda un poco a unas ideas que tal vez parecía que estaban un poco más pasadas en algunos sentidos, que yo no digo que todo el pensamiento de Alvise esté pasado, ni mucho menos, pero sí que creo que hay una parte, por ejemplo, la parte económica del partido de Alvise es casi inexistente. Quiero decir, Es cierto. Es un partido que yo ahí no le veo esa seriedad porque, aunque es verdad que es un partido de denuncia y es un partido crítico con lo que está sucediendo, no tiene tampoco, o no le veo un plan nacional o un plan de país. Bueno, de hecho, tuvo los problemas de las cuentas, ¿no? En el Parlamento Europeo. Sí. Efectivamente. Que no presentó las cuentas. Tiene aún casos que se dicen de que ha recibido dinero de formas irregulares. Sí, de CryptoSpain, ¿no? Sí. Y aún así, no es el tío más raro que entró en el Parlamento Europeo. Es decir, no sé si os acordáis de un empresario hace bastantes años que hizo campaña electoral disfrazado de Superman. José María Mateo. Es verdad. Es verdad. Un hombre disfrazado de Superman Sí, en sí, el es Parlamento verdad. Europeo. Literalmente era empresario, quiso hacerse parlamentarista y hizo una campaña electoral disfrazado de Superman. Pero diputado Superman me gusta como nombre. No, pero es que al Está final, muy guay. o sea, Alvise ha nacido de una demanda creciente que era la inacción de la derecha ante la corrupción de la izquierda. O sea, esa ha sido... Sí, es un poco denuncia de izquierda y derecha. O sea, no es Sí, una exacto. denuncia solamente de la izquierda. O sea, de alguna forma está criticando también la inacción ante la corrupción. de la derecha. exactamente. O sea- Alvise a PP y a Vox los tiene cruzados.
O sea, Eso es sea, un poco lo que gente cree que no, pero... es un poco lo que Es un manifiesta. poco, Alvise Pérez es un poco el yo contra el mundo, de alguna Sí, sí, forma. sí. O sea. Es que por eso se le odia tanto. Es que no hay ningún partido que... No, Alvis... Oh, nadie pero quiere es hablar que- de Alvis. Pero es que aquí es lo de siempre, o sea, es Yo igual no del conocía que tuviese rifirrafes con Sí, Vox sí y tiene, con sí, PP. Totalmente. Sí tiene, sí. Él al final yo creo que el problema que pasa en general, ya como ejemplo Alvise, pero en general con cualquier propuesta política que pueda surgir así, reaccionaria y tal, es que realmente pueda salir de ese embudo político que somete el sistema, ¿sabes? Que al final no puede salir de ahí. O sea, quiero decir, el sistema es el que es, al final, lo he dicho antes, las masas tienen muy claro a quién votar. En España yo creo que los dos frentes políticos, el PSOE y el PP, hagan como lo hagan, van a seguir fuertes. Pero tú Pase no lo crees que pase. ahora hay como un nivel de como de impotencia y de como de no querer votar a los dos grandes partidos, que es como muy grande? Sí, pero... O sea, yo te lo digo que- de verdad que en las próximas elecciones creo que el voto en blanco podría superar perfectamente al voto de partidos Las... minoritarios como podrían ser Podemos o Sumar o... O sea, realmente lo pienso. Que A Sobre ver, todo la voto en abstención. blanco- Sobre todo la A ver abstención. qué pasa, ¿eh? El blanco no creo que vaya... Va a ser la abstención lo que vaya... ¿Sabes qué pasa? Que a incrementarse. yo, personalmente, considero que el voto en blanco sirve más que la abstención, no a nivel electoral, porque a nivel electoral va el partido más votado, sino a nivel de que de verdad expresa ese malestar. O sea, tú expresas a través de un voto que estás a favor de la democracia, que quieres seguir votando, pero que, aun a pesar de seguir votando, no estás de acuerdo con lo que te está ofreciendo el sistema. Hombre, pero estás de acuerdo en ¿Sabes? el momento en el que le das la victoria, le das el voto al que Claro, ha es recibido que la victoria. por eso te digo que el Ya, sistema pero al que, final... quiero decir, al final que- tú no le estás dando al voto a ese partido porque consideras que ese partido lo merece. O sea, el voto en blanco, aunque se lo des indirectamente, se lo darías a cualquiera que ganara. A No ver, se sí, lo sí, darías... Tiene una esencia de queja, ¿no? El voto en blanco, es cierto. Pero para mí no acaba de tener una utilidad, digamos, importante, ¿no? Es decir, yo si estoy en contra del sistema, lo que hago es no votar. Ya, pero el voto en blanco se contabiliza, la abstención no. Ya. Por eso te digo que es una forma de expresar en el sistema, dentro del sistema, que no estoy de acuerdo. Bueno, hay gente que se dedica a meter lonchas de chorizo en el sobre. Me ver, parece eso es bastante otra mejor opción. idea que votar en blanco. Entregar eso- un chorizo. Eso en el fondo lo que hace es que anula la papeleta. Yo Entonces, es que ¿cómo por no lo general votar? soy Es bastante abstenerse. antisistema y me Es un gusta desperdicio este de tipo chorizo. de actividades. Claro. Una desgracia que me toca a mí del sobre. se lo toma pero sin pensarlo. vamos, Se ya lo te digo. Qué come. manera de cambiar, de tema. O sea, hemos pasado de Charlie Materia Kirk prima. Al chorizo. sistema Materia prima. electoral. Ya ves. No, sí, Ya sí. ves. Volvemos un poco a Charlie Kirk por terminar un Sí, poco volviendo, el... sí, sí. Pues por sí, cerrar sí, el... es. Bueno, iba a decir también del tema de... Bueno, habréis visto lo que ha pasado con el homenaje y tal, Ujú. que hicieron allí en Arizona, creo que era. Interesante el tema este porque no sé si visteis que la viuda no sé Perdonó. si... O sea, no sé con qué vehemencia, pero sí que yo vi que objetivamente declaró que le perdonaba al asesino. Sí. Y luego Trump dijo que no, que esto... Que Sí, o son sea, los enemigos y que hay que ir a por que ellos. Eso ha sido muy... O sea, Eso yo a mí no me- estoy en desacuerdo con todas las ideas de Trump. Creo que tiene sus puntos de razón. Creo que tiene otras muchas cosas con las que no estoy nada de acuerdo. Pero creo que en este punto, moralmente, es una línea roja que creo que nadie debería de pasar. Es un error a mí. me O parece sea, muy grave. Creo que si un familiar, como es la mujer de ese hombre, ha decidido que quiere perdonar a ese asesino y tú no lo haces, lo que estás haciendo es someter a esa mujer a un calvario. Sí, ya no... Porque ella está haciendo un esfuerzo sobrehumano. O sea, sobrehumano quiere decir que es un esfuerzo que no tendría por qué estar haciendo, que lo hace por su bondad, por su generosidad, Ujú. y tú de alguna forma lo estás inhabilitando. O sea, lo estás como... Sí, le estás quitando hierro. Le estás quitando... O sea, como si no importase lo que ella ha dicho, ¿sabes? Carlos, a ese respecto, es que dicen que eso fue una estrategia, o sea, de que por una parte tienes a la viuda de Kirk siendo la parte civil de perdonar y tal, y luego tienes a Trump que encarna el Estado que dice, no, Echando llama, si ¿no? esa persona, ese ser querido puede perdonarle, pero yo que soy el Estado y tengo el monopolio de la violencia, tengo el deber de castigar a Sí, esa pero quiero decir persona". que... Pero también hay o que sea, entender que el homenaje al final... O sea, yo entiendo la importancia, obviamente, de Charlie Kirk en lo que es las elecciones que gana Trump y en el voto universitario. O sea, eso es inaludible, Pero eso es así. Es una estrategia política. ¿no? Sí, seguramente. No, sí, es no pura lo política, descarto. yo estoy de acuerdo, pero... Pero que al final el homenaje es
o sea, la que tiene de verdad potestad y palabra es ella, ¿no? Claro, yo creo que al final Trump lo que le pasa, que eso yo creo es ha mi metido opinión, la política en algo personal. Para mí y tiene ha metido la política en algo yo personal. el error lo veo en eso. sí, un Me poco parece afán una de falta protagonismo error. excesivo, o sea, O sea, yo en todo el homenaje, no sé. me pongo en la piel de la viuda, o incluso pienso en yo siendo Kirk, ya estando fallecido, y que hagan eso en mi funeral o en mi homenaje. Sí, que de metan la política en algo utilizar que es mi en homenaje muerte. O sea, a mi nombre. Eso es la máxima expresión de utilizar una muerte Efectivamente. de manera política. Sí. Correcto. Así Ahí, es. o sea, ahí Trump correcto. para mí se ha columpiado. Es que me parece... Sí. Trump podrá tener sus verdades y sus mentiras, pero creo que moralmente, por lo menos hasta ahora, yo no la había visto de una manera tan clara. Porque, hombre, tú ideológicamente puedes estar a favor, en contra de cosas que diga, tal. Pero moralmente, sobre una actuación concreta que haya hecho, creo que es lo más Es erróneo Muy explícito, sí. muy explícito además. Sí, sí, sí. Sí. que se puede hacer incluso políticamente, aunque es verdad que Mauro ha dicho que es una estrategia, pero yo considero que como estrategia política invalidar a una viuda no es una buena estrategia No, política. no es humano, ni es... Bueno, quizás sí es cierto que se está aprovechando de un odio que ha podido generar este asesinato. Y, A ver, al final... Sí, pero el Es un odio filón. te vale... O sea, políticamente hablando es inteligente lo que ha hecho. Porque O sea, ha tenido te vale unos repercusión, meses. El ha odio te vale llamado unos meses. la atención a la mayoría de sus votantes. Es inteligente políticamente hablando. Ahora, O sea, moralmente... ¿el objetivo cuál es? Políticamente y ¿El objetivo cuál es? social- Claro, hay miedo de Socialmente. Trump a perder algo, porque realmente es el... O sea, si estuviera en la oposición, pues dices, vale, pero realmente estando él gobernando y ha iniciado el mandato... Yo creo que hace se le poco. está descontrolando. O sea, yo creo que Un Trump poco- es un tío que lo tenía todo muy controlado, por lo menos hasta hace unos meses. Ujú. Tenía todo el discurso de su lado, tenía todo... Incluso las actuaciones estatales como que le respaldaban de alguna manera, pero está entrando en una deriva que es como, bajo mi punto de vista, o sea, aquí se puede discrepar, pero es un poco como autoritaria. De alguna No, no, manera, claramente, es o lo sea- que yo digo es que me da igual que haya una viuda, que haya alguien que piense diferente o que haya alguien que piense parecido. O sea, Sí, política del puño me da cerrado. igual porque aquí el que tiene la razón soy yo, que soy el Estado. O sea, como que ya confunde su propia personalidad con el Estado de Estados Unidos. O sea, Sí, esa política del puño cerrado y de hecho iba a remarcar también como detalle para que veáis un poco que la flapa de Trump que se le ha ido un poco para mí completamente, que es que en uno de esos momentos en los que habla en el homenaje, que ya te digo que para mí habla de más, en mi opinión habla de más, menciona una nueva ley que va a sacar una nueva política sobre el autismo. Sí. Que no tiene absolutamente nada que ver eso no lo he con lo visto, que... sí. no lo he visto. Que yo lo he visto en un fragmento y digo, pero es que... O sea, Sí. que su se manera queda... de todo el mundo- confundir churros con meninas. Claro, O sea, no tiene nada que ver y no sé. Meten mercurio en las vacunas, Sí, estaba... plásticos en los cojones. No, pero al final, o sea, la campaña política ha sido usar el dolor de una muerte sí. para generar odio y ese odio retroalimentar su propia eso. campaña. O sea, Eso es Y- un poco lo triste de esto, ¿eh? En O sea, realidad, de todo lo que ha pasado. es lo que hablábamos. Es o sea, política. Exacto. Ya. Ya, pero deja de ser política en el momento en el que, o sea, tú generas más dolor de los beneficios que puede llegar a provocar. O sea, a mí eso no me parece Sí. Es ético muy ni dudoso, moral. muy Es dudoso por donde lo moralmente. mires. Bueno, pues ya habiendo llegado Creo que a un tenemos una- acuerdo concreto en Sí, ¿no? ha habido bastante unanimidad. Sí, sí, Lo hemos logrado, ¿eh? bueno, a ver. Espero que no. Hemos arreglado un debate A ver, social, ¿eh? Va uno de 4, ¿eh? Cuidado que todavía falta. Ya quedan tres. No, Vale, no. pues ¿qué hacemos? Seguimos con el... Bueno, soltamos alguna noticia random. ¿Queréis? Yo creo así para aligerar. para Venga. aligerar el Vale. debate. Álvaro, ¿la Voy tuya, yo. por ejemplo? Mira, yo lo tengo en revista. Yo lo tengo en revista, ¿vale? En plan, voy a leer algunas declaraciones. Es un artículo del País Semanal. Y yo lo leí y no me lo podía creer. En plan, yo creía que era, en plan, que era de coña. Sisel Tolas, la cazadora de olores, científica y artista, eminencia de la investigación olfativa, que tú dices, vale, pinta bien, ¿vale? Pero es que, atención a las declaraciones del artículo, o sea, de la entrevista. Produjo un queso con bacterias de las botas de Beckham, ¿vale? Y encapsuló el olor que genera el miedo a través del sudor. O sea, para que veáis. O sea, yo dije, esto es ciencia ficción, en plan, tiene que ser coña esto. Hostia. Y luego alguna declaración más que dice, el petricor, que es el olor que produce la lluvia cuando cae en la tierra seca, es la molécula más antigua que existe en el mundo, en el planeta, y dispara la serotonina, o sea, que tiene una acción antidepresiva.
O sea, Hostia puta, el agua, o sea, es una locura. Vale, a raíz de toda esta movida de los olores y tal, que me ha llamado mucho la atención, la tía también es diseñadora de moda y lo utiliza para pasarelas y tal, o sea, para generar como reacción en la gente. Ya, aprovechando el filón, os pregunto, o sea, si vosotros tuvierais que oler a algo o algún olor que os guste, ¿qué fragancia os echaríais? Porque la tía hace perfumes de todo. Hay un perfume que utiliza que es que lo utilizó para esparcir en un museo de la Primera Guerra Mundial, que mezcla caballos, tierra seca de algunas partes y tal del conflicto. O sea, ¿a qué os gustaría en plan? Si le tuvierais que pedir un olor. Creo que mi olor favorito en el mundo, y lo comparto con mucha gente, es la gasolina, tío. La gasolina. La gasolina. Meterte a un garaje. Sí. Claro, Fuera gasolina coñas. además macerada. Te metes a un garaje y huele muy bien, tío. Pero marea un poco, a mí me marea un poco, a veces. Sí, hombre, como sí, que- un rato sí, pero yo me acuerdo de pequeño que decía a mis padres, tío, me encantaría ¿Te acuerdas, comer este ¿te acuerdas olor? de cuando estuvimos en La Dana, en aquel garaje? Al principio no era ni desagradable. Luego ya es verdad que cuando te tiras 2 horas metido con ese tal ya Era, marea. era lodo. Es que Pero era extraño porque era lodo como con pintura, gasolina, en plan... Pero era más bien desagradable, ¿eh? No era meterte No a un sé. parking de aquí de Madrid. Hombre, no era lo mismo que una gasolinera de Madrid. Pues eso. Pues yo diría, o sea, esto me ha recordado mazo nos han salido los típicos anuncios de estos que van promocionando colonias de estas que son como, que se supone que atraen al sexo contrario. Así de feromonas. Este tema. Feromonas o no sé qué. Me ha recordado muchísimo eso, o sea. Es que es una movida, tío. Madre mía. Yo iba a decir también la gasolina. Bueno, partiendo de que el artículo parece una mezcla entre psiquiatría y ciencia. No, me es de parece una auténtica locura. Es de coña, es de coña. Yo diría... Iba a decir la gasolina, pero a mí, por ejemplo, me encanta el olor como a césped mojado. ¿Sabes? Vale, En plan, como mola. ese- Bueno, Mola, es como... mola, Es que a mí me parece muy relajante. No sé si tanto como para hacer una colonia, pero... Diría el top 1 de gasolina, pero es que la top gasolina es 2... muy buena. Es que para mucha gente. el olor a lluvia, de hecho, a mí me recuerda mucho al norte de España. Sí. A mí me recuerda mucho a El Galicia. petricor, el de recién caído, Sí, sí, dice. el Justo, petricor, el ese mismo, petricor. el Pues petricor. yo tengo un datazo que lo sé, A ver. no sé por qué lo De sé coña. respecto al petricor, y es que el ser humano es el animal en el planeta que mejor capta esto, porque, o sea, esta esencia, este olor, tenemos como 500 veces la capacidad de cualquier otro animal de captar el olor. Porque según un estudio de... no me acuerdo dónde... Massachusetts. de Massachusetts. De la universidad de... Claro, el ser humano siempre, como a todo animal, pero en concreto al ser humano, le ha interesado siempre buscar, digamos, fuentes de agua, pozos subterráneos o lo que sea. Lo he oído yo, ¿eh? Y es cierto que tenemos como 500 veces la sensibilidad que cualquier otro animal a el petricor. Es curioso, ¿eh? Para buscar agua, ¿eh? ¿Eh? La supervivencia, lo que hace la supervivencia. Sí, literal. Wow. Yo es que si lo tuviera que pensar, en realidad es que te salen las típicas fragancias estas que huelen bien, pero así olor random y tal. Eau de toilet. Yo... Bien pronunciado, ¿eh? Ha sido a gusto. Eau de toilet. Da gusto escucharlo, ¿eh? No lo digan más, da gusto escucharlo. Yo una vez de pequeño me impactó mucho. A ver, es un buen olor, ¿eh? O sea, huele bien el tema del tema de las abejas con la miel y tal. Eso muy top, ¿eh? Y sería un perfume raro, ¿eh? Sí. O sea, Yo la creo que típica miel así Sí, casera. tal, sí, ¿no? pero en plan con los paneles estos de abejas, no sé si habéis estado alguna vez. Sí, yo con el coli Pero lo huele más. como muy fuerte, o sea, es como raro. Pero huele bien, ¿sabes? Sí. Pero es como un... Es casi amargo, ¿eh? Es verdad. Sí, amargo, justo. Ese sería un buen perfume, la verdad. Molan. Pues introducimos ya el siguiente tema. ¿O? Después de nuestros perfumes. Después de hablar de las fragancias Bueno, Mauro, que ¿y más tu nos gustan. Espera, Mauro, te pregunto, ¿y tu perfume? Incienso y la sangre de mis enemigos. Bueno, muy duro, ¿eh? Fuerte. A Mauro le Duro. salió la vena espartana, ¿eh? Duro. Ojo, perfume espartano, ¿eh? Olor a traje caducado ya, ¿eh? Eau de Esparta. Sobre todo hombres desnudos. pegados todos. Dios, qué imagen más desagradable. Imagen... Sudando y oliendo a testosterona. Ah, olor a sudor, eso es lo que te gusta, tío. Olor a Bueno, sudor. no se ha asemejado, o sea, se trata del Esta parte no gimnasio. está siendo chill. No. Se ha pasado de chill, la verdad. Sí, así como olor a vestuario de gimnasio, ¿no? Hostia, qué desagradable. Olor al peto este de educación física, qué horror. ¿sabes? Sí, 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 Que sí. está ahí macerado. vamos. Vosotros Monster Inc. Que en la parte dicen, ¿qué desodorante tienes? ¿Tengo aliento de perro o cubo de basura? Madre mía, macho. Bueno, pasamos ya al siguiente punto. Que, Me ¿quién parece quiere? bien, me parece ¿Tú, bien. Sergio, por ejemplo? Vale, sí, Haz yo tú mismo. tu tema así más seriote. y Bueno, tal. pues
Bueno, más que serio es más un tema, yo creo, enfocado a la desinformación que a lo que es las finanzas, ¿no? A mí me encantan las finanzas, de hecho, conozco a Eric. Bueno, y por eso estamos hoy aquí, como he dicho antes, ¿no? Mi tema es más sobre la desinformación financiera que hay hoy en día a nivel general, y viene relacionado por el tema de la juventud y de la fuga de profesionales y de gente que termina sus estudios y se va fuera de España, ¿no? Entonces, quería saber vuestra opinión, si creéis que hay una... Lo primero, si vosotros invertís dinero, o sea, si vosotros, pues, bueno, ahora no, pero dinero que quizás hayáis ganado, que os hayan dado... Bueno, si aquí tienes ya, es si parte de la habéis- inversión. Dinero bien invertido. Esto es una buena inversión, es muy buena inversión, pero si invertís dinero, ¿en qué lo invertís? Y si creéis que a través de la inversión tenemos solución a esa fuga de talento que tenemos en España tan grande hoy en día. Entonces, pues, no sé si quiere empezar Eric, ya que le tengo aquí, vamos así en orden. Además Vale. que Eric ya Pues- tiene algo de lore detrás, Claro, algo de claro. información. Sabe cosas. De hecho, la primera vez que me dijo Eric los activos que tenía, casi me provoca un infarto, porque era la definición perfecta de volatilidad y riesgo. O sea, me pareció absolutamente increíble. Totalmente. Entonces, Y ahora con la nueva update que he hecho de cartera por favor. Yo tengo que decir que del poco capital de que dispongo para poder invertir, es cierto que yo voy a riesgo. O sea, Hombre, es verdad que esta es una época en la que puedes arriesgar, o sea, dentro de lo que cabe... efectivamente, puedes ahí las has arriesgar. dado, ahí las has dado. O sea, Yo es que cuento con ese activo de juventud y de decir, vale, todo el dinero que ahora pueda conseguir, sé que en 5 o 10 años voy a poder conseguirlo, lo que tarda ahora en un año, en un mes, soy consciente de ello. Entonces ahora me la puedo jugar y aprender de errores, porque con 30 40 años y con Desde una luego. familia que depende de ti, claro, meter todo a Dogecoin, pues es complicado, ¿no? Dogecoin, que por cierto, para quien no lo sepa, es una criptomoneda, ¿vale? Eso es. Entonces... Por favor, no metáis dinero ahí. Esto no son recomendaciones de inversión. Entonces yo creo que es cierto lo que dice Sergio, es que hay mucha información en cuanto a este tema. Hay mucha gente que ni siquiera le suena de cerca el tema de invertir su propio dinero, o incluso le parece una pérdida de tiempo o jugársela demasiado. Es decir, muchísima gente, yo creo que es más tema cultural de nuestro país, porque luego en el resto de países europeos o incluso en Estados Unidos sobre todo, es un tema del que se habla cotidianamente. Yo sé de familias americanas que se sientan a la mesa y lo primero que hacen es, bueno, ¿cómo piensas empezar en el SP500? Aquí SP500 mucha gente ni le suena lo que Te es. iba a decir que hay un juego que no sé si lo conocéis, no tiene nada que ver con lo que son las finanzas como tal, pero ese como efecto de miedo a lo desconocido, creo que lo plasma muy bien. No sé si sabéis qué juego es el Ancestors, que es uno que es como de la evolución humana. En plan, tú empiezas siendo como una especie de simio y vas como avanzando, como teniendo que crear tu sociedad y tal. Y en el propio juego, una de las cosas como más llamativas que tiene, una de sus dificultades precisamente, es que cuando tú te alejas mucho de tu tribu, como que tu simio se vuelve... le dan como ataques de pánico. Entonces, por hacer un poco la metáfora, ¿no?, de ese simio que al alejarse de la tribu, al alejarse de lo conocido, le entra el miedo, pues la inversión de alguna forma es algo similar. Si la gente que haya a tu alrededor invierte y está acostumbrada a utilizar este tipo de activos de alguna forma financieros, de, pues yo qué sé, criptomonedas, inversión en bolsa, utilización de ETFs o, bueno, los diferentes activos financieros que hay, es más probable que lo veas como una cosa que es del día a día, algo normalizado, algo a lo que no hay que tener necesariamente un miedo. Y sin embargo, si vienes de una familia que pues tal vez no ha tenido los recursos económicos o no ha tenido las posibilidades, no ha tenido las oportunidades de conocer de este tipo de cosas, que ahora con las redes además se está expandiendo bastante el conocimiento sobre la inversión, yo creo que es más complicado, pero precisamente por eso, por ese miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, o sea, yo creo que eso se ve plasmado en una palabra muy buena que es la incertidumbre.
O sea, y creo que lo podemos aplicar, porque el tema de la inversión lo considero más, no un tema de desconocimiento como tal, sino más un problema social. O sea, me refiero ahora mismo hasta en Antena 3, después de ver las noticias, te salen anuncios de Trade Republic o de Revolut, donde puedes invertir en índices, ETFs, prácticamente cualquier activo, ¿no? Entonces, sí, pero no es lo mismo que exista un anuncio de eso, o sea, que tú sepas que exista, no es lo mismo que sepas cómo funciona. No, ni mucho menos. Entonces, no, para nada, el entendimiento del funcionamiento es lo que hace que tú no le tengas miedo. Sí, lo que No sé pasa si- es que, o sea, creo que es el miedo a la incertidumbre. O sea, yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que sí que han dicho, oye, ¿esto qué es? Yo solamente lo comentaba con un amigo de la universidad, antes por WhatsApp, ¿no? Entonces, pero claro, como, ya, pero es que no sé qué va a hacer, ya, ni tú, ni nadie, ni Jeff Bezos la semana Ya, que pero viene. que Al al final final es una locura, esa, ¿no? esa incertidumbre, aunque a menor escala, por ejemplo, en proyectos como este, pues un podcast, cualquier empresa que vayas a montar, sabes que se te puede liar Sí, claro. y se puede ir todo al garete, o sea, no son todos beneficios y... Sí, Por eso digo siempre que es va a haber más... a un mí me- factor de salto de fe siempre está. O sea, A mí es que me parece más un problema social. O sea, me refiero, ¿cuánta gente hoy en día, bueno, nosotros porque compartimos más o menos, cohesionamos, ¿no? Pero ¿cuánta gente hoy en día quiere ser funcionaria en lugar de empresario? O sea, en Estados Unidos nada más acabar la carrera, la gran mayoría de las personas están pensando qué empresa voy a montar, qué voy a hacer, cómo tal, cómo voy a... O sea, es una mentalidad completamente distinta. No creo que venga tan determinada por lo que dicen ahora, ¿no? De, no, es que en España no hay cultura del fracaso, sí creo que la haya. Lo que creo es que hay un miedo a la incertidumbre muy grande, porque nos lo están poniendo muy difícil a las personas jóvenes. De esto luego ya lo trataremos con el desempleo. Con el tema del desempleo, es curioso, está ligado con Sí, esto. bastante, en la juventud. Entonces creo que es más un tema de incertidumbre. No sé, Carlos, tú si Además, inviertes... te diría, o- yo invierto también, yo invierto en varias empresas, no voy a decir en cuáles, por si acaso, tampoco quiero dar ideas a nadie, pero, o sea, de hecho yo he tenido pérdidas y he tenido ganancias por igual. como todo el mundo. Quiero decir, no es nada extraño que pierdas dinero por invertir, ni que lo ganes por invertir, y de hecho creo, y esto es una cosa que sí que he visto, por ejemplo, en La Sexta, sin ánimo ni de difamarles, ni mucho menos, ni de hablar mal de ellos, pero sí que he visto que, por ejemplo, tienen algunos tertulianos, que no voy a nombrar, pero que tienen como esa cosa de que la inversión es del malvado capitalista que Sí. asesina niños, de alguna Totalmente, manera. totalmente. Y invertir dinero es esto. O sea, es comprar una mesa, 4 micrófonos y 2 cámaras para poder hacer un podcast. O comprar camisetas para hacer merchandising del podcast y poder sobrevivir. Quiero decir que la inversión no solamente es para especular, la inversión también es para sobrevivir. Y hay mucha gente en España que invierte aún sin saber que está invirtiendo. Quiero decir que compra cosas para hacer sus negocios y no sabe que está invirtiendo. Está invirtiendo, efectivamente, pero no lo sabe. Entonces, creo que es un error que en los medios de comunicación, especialmente en los medios de comunicación tradicionales, que son los que más impacto tienen en la vida cotidiana, se haga una especie de desprestigio de la inversión que de alguna forma yo creo que es incluso interesado. O sea, les interesa que el resto no invierta para ellos acaparar más. En A ver. España es que está como muy normalizado gastarte 100 euros en irte de fiesta, a cenar y demás, pero la gente no tiene les cuesta muchísimo más gastarse dinero, por ejemplo, en comprar unos micrófonos, una mesa y empezar. De hecho, O, sí. o meter 100 euros en invertir a lo que hablábamos, a cualquier ETF o cualquier bono. También porque o sea, eso implica una renuncia. O sea, yo entiendo también ese punto porque una cosa es que tú inviertas teniendo dinero de sobra, que ahí sí que entiendo que eso lo puedas considerar especulación. Porque tú cuando ya entras en el punto en el que tengo dinero de sobra, no sé qué hacer con el dinero, lo voy a invertir para ganar más. Eso ya entiendo que habrá quien pueda pensar que eso no es por un tema productivo, sino que ya es por un tema de que quiero ganar más y punto. Pero, claro, la barrera entre la especulación y la inversión real es muy fina. O sea, y es muy, muy difícil de dibujar, bajo mi punto de vista. A ver, es un concepto muy amplio, ¿eh? Lo que tú Entonces- dices del emprendimiento, realmente Claro, o sea, es... A ver, claro, para ganar, o sea, todo el mundo invierte en el fondo para ganar. Si no, o sea, ¿para qué invertirías dinero en 2 cámaras para hacer un podcast si piensas que no vas a ganar nada con el podcast? No lo harías. Hombre, como afición. Pero, o sea, sí, bueno, pero Pues eso ya no... al Claro, ahí la diferencia, Hobbies. ahí la diferencia está en que la inversión no es un gasto. O sea,
Un gasto es porque tú tienes la necesidad de divertirte o de hacer algo que te apetece a ti. La inversión es con el objetivo de generar un beneficio. Pero que el beneficio no es algo malo. Es algo malo si es un beneficio en exceso o que no va dirigido a ayudar a nadie o a generar Al malgastarlo. algo positivo socialmente. Quiero decir, a mí no me parece mal que un empresario se gaste 4 millones de euros en una empresa para fabricar móviles. Eso es progreso. Igual, eso es progreso. Claro, igual que no me parece mal que un empresario invierta para construir 5 bloques de 400 viviendas. O sea, no me parece mal porque si sé que luego, aunque él vaya a ganar dinero, es que, o sea, me parece de ultratumba pensar que alguien no va a querer ganar dinero con las inversiones que hace, pero si tú metes dinero para construir 4 edificios, en esos 4 edificios se va a poder alojar gente, más gente de la que se podría alojar si tú no hubieses metido ese dinero ahí. Entonces, indirectamente, sí. Y aunque pueda haber un componente de especulación, que yo no lo niego, y que seguro que hay un montón de empresarios que son especuladores y dan asco, pero no hay que maltratar a la persona que invierte, y menos en problemas sociales como es el problema de la vivienda, bajo mi punto de vista. O sea, es lo peor que se puede hacer en cualquier estado. De hecho, el propio gobierno, si quiere hacer vivienda social, tiene que invertir. O sea, quiero decir, ¿estás diciéndome que el gobierno es un especulador por invertir en vivienda y construir vivienda? No. O sea, todos estaremos de acuerdo con que construir vivienda por parte del gobierno es algo positivo para todos porque vamos a tener vivienda. Pues, ¿qué más da que lo haga el gobierno a que lo haga tu padre? O que lo haga tu hermano. A ver, yo no le veo... Yo, de lo que hablas de esa especie de estigma bursátil, por lo que se... Sí, por decirlo así, de la incertidumbre que tú hablabas, Sergio, yo creo que hay un poco de falta de educación en ese sentido. Yo en mi caso, por ejemplo, conozco a gente de verdad que, a ver, yo lo conozco, tampoco soy un chaval que invierta ni realmente me lo he planteado oficialmente, o sea, sí. Tengo opciones con mi banco, pero ya está, solo eso. Pero sí que conozco a gente que me sorprende que, pues por ejemplo, educar con nociones básicas de, oye, pues saber a lo mejor lo que es un dividendo. O sea, a partir de esa noción básica ya luego ya ir creciendo y decir, pues te explico más. Yo sí que creo que hay gente que a lo mejor le puede dar la vena de la curiosidad y decir, oye, pues me quiero meter aquí porque me interesa, ¿sabes? Sí. Es un terreno interesante, pero ese estigma yo creo que viene un poco de ahí, que falta un poco de educación de que la gente sepa, ¿sabes? Sí. Es que es un poco del tema que ibas a hablar tú. Yo estoy de acuerdo. Que falta un poco de ese tema, de que la gente se informe, realmente conozca un poco el terreno y claro, no mezcle conceptos. Porque... Ya no solamente de lo que es la pura de las puras finanzas. Yo creo que muchas veces, muchas de las empresas de las que se compran acciones, que pueden ser empresas internacionales o tal, son empresas que no son conocidas o que la gente no conoce. Entonces eso genera también que, hombre, ¿para qué vas a invertir en una empresa que no conoces? ¿No? Entonces también si hubiese más conocimiento tal vez de política internacional, de lo que hacen otros países, de cuáles son las principales empresas de otros países, de qué sectores son, o sea, un poco conocimiento casi diría geopolítico. O sea... Totalmente, está relacionado totalmente. Sí, o sea, yo creo que la geopolítica influencia mucho en eso. O sea, me refiero, para todos los jóvenes de España que nos estéis viendo, la única manera que tenéis de, si os queréis quedar en España a vivir, en un periodo de aquí a 10 años, es invirtiendo vuestro dinero. Me parece que el tema de invertir dinero no es un tema opcional hoy en día, o sea, me parece obligatorio. De hecho, es un mínimo. De hecho, en la universidad tengo un compañero que está desarrollando un proyecto para precisamente y llevar temas como, o sea, cosas muy básicas como entender una nómina, hacer la declaración de la renta o saber si una cuenta remunerada está bien o no está bien para los colegios. Hay mucha gente, bueno, más que colegios e institutos, ¿no? Porque hay mucha gente que con 16 años sale, se va a una FP, empieza a trabajar con 18 y no sabe si... O sea, no tiene ni idea, ¿no? Entonces, hoy en día, en España, el problema que tenemos es que aparte de tener unos impuestos bastante elevados, el nivel de renta es bastante bajo. La manera... En comparación con Europa. En comparación... Claro, o sea, es lo que hablábamos antes, un poco fuera de cámaras, es que tú te puedes ir a Suiza y puedes ahorrar dinero sin invertir ese dinero.
Pero en España tenemos todo el problema de esa fuga de talento viene precisamente por el nivel de renta, porque la gente no gana suficiente dinero como para poderse meter en una hipoteca, comprarse una casa, tener un coche y un nivel de vida digno. Sí, yo creo que la gente aquí en España no sale del país por temas ni políticos ni... O sea, quiero decir, creo que está en ese sentido está muy lejos de otros muchos países. Y que si alguien sale de aquí es más para buscar oportunidades. No hace porque un ingeniero español en Alemania cobra normal. 4 o 5 veces más. Un ingeniero aquí en España cobra lo mismo y no es por ser despectivo que un parrillero en Suiza. O sea, No, Eso es cierto. cuando el nivel de precios es bastante similar. O sea, bueno, Suiza es más elevado, pero Sí, pero comparativamente. O sea, comparativamente, estamos hablando y con la comparativamente. capacidad de ahorro que tienen los jóvenes españoles. Entonces, ¿cuál es la manera de compensarlo? Invirtiendo dinero. Si yo tengo un salario bajo y tengo 23 años o 22 años que acabo de hacer mi carrera, mi máster y estoy entrando al mundo laboral, la única manera que existe hoy en día posible es invirtiendo tu dinero. Es decir, con ese dinero que tú vas ganando, como el nivel de renta no, a la gran mayoría, al 99% de la gente no le va a llegar para poder comprarse una casa y tener un nivel de vida digno, la manera de poderlo aumentar es invirtiendo ese dinero mes a mes, año a año. Y Claro, que luego está la cosa de que tengas la posibilidad de invertir, porque también Ahí está el problema. con las rentas que hay en este país... Pero y la capacidad de tener la constancia necesaria, porque tampoco es necesario tener Eso es. un salario demasiado elevado para poder invertir. Es decir, Pero yo el por salario ejemplo, mínimo ya Ya, pero realmente sí que- quiero decir... yo por ejemplo estoy siguiendo, mira, estoy O sea, ahora... yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que también depende mucho de cuánto cobres y de cuál sea tu situación familiar. Totalmente. Entonces, claro, igual si le dices a una persona que solamente puede salir una vez cada 2 meses de fiesta, le dices, oye, tienes que invertir, igual te dice, Te va a mandar tío, para regar, claro. vete a la mierda, Sí, ¿no? pero Porque... por ejemplo, mira, yo he hecho un cálculo de un sistema que quiero empezar a implementar, que todavía no lo he hecho, pero voy a empezar ya, porque el tiempo es oro en el mundo de las inversiones y la juventud es el mejor activo que tenemos ahora mismo. Y es que hice el cálculo otro día con ChatGPT y le decía, si meto 100 euros mensualmente, ni siquiera semanal, mensualmente 100 euros, que creo que mucha gente se puede permitir meter 100 euros al mes. Hombre, a ver, no es una cifra que sea... No sé yo cuántos jóvenes se lo pueden permitir, ¿eh? A ver, No es sé cierto yo. que estando Bastantes. independizado y tal es más Yo complicado, conozco pero... mucha gente que suerte tiene de poder permitirse una habitación, ¿eh? O sea, Sí, Sí, está pero delicada bueno, la cosa, sí. al final si aprietas el cinturón en otros aspectos seguro que sacas 100 euros al mes. O aunque sean 50, cada ¿vale? situación es un mundo. Pero bueno, Cada situación es un mundo. termino de explicar. Si hacías esta inversión mensualmente, ahora yo con 22 llegaba a la edad de 60 años con 650.000 euros. Si tenemos en cuenta el crecimiento al alza que ha tenido el S&P. Si tienes Digo, la suerte de tener un colchón por detrás y que no tienes que sacar de ahí nada en ningún momento. no, escucha, pero esto es solamente sea, metiendo 100 euros al mes al S&P 500. Y el interés compuesto hace el resto. Para quien no lo sepa, el S&P 500 es un índice Eso es, un pero- pequeño de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y de media da un 9% neto. De media. Esto ya Claro, y hay años que es más. Y, años que Y es teniendo en menos. cuenta el interés compuesto Y ahora ya. con el paso de los años, la cifra era esa. Entonces, ¿te salva la vida de inmediato? No. Pero si uno tiene ese interés de querer ahorrar mensualmente y ser capaz de tener esa constancia, acaba teniendo un resultado Ya, a lo largo de... Eso está claro. Si ahorrar un poquito todos los meses, con esfuerzo se puede hacer, pero ya digo, depende mucho también de, Sí, Yo totalmente. hablo- de de que cada es- situación. Yo hablo para los jóvenes que tengan la capacidad que comentáis y que pueden ahorrar 100, 200 euros al mes, que yo creo Sí, como método de salida, ¿no? como Tú dices. método de salida Ujú. de, oye, mira, yo tengo 22, me quiero emancipar con 35, vale, pues si tienes la posibilidad de vivir en casa de tus padres, ir ahorrando esa pequeña cantidad, es una vía de escape, no tienes por qué irte de España, ni tienes por qué tomar medidas más drásticas, simplemente haciendo ese pequeño... Es que yo, o sea, lo digo porque yo lo he vivido en mi familia, o sea, ahora hay como una mentalidad de... No, trabaja, claro, ahorras algo de dinero, 10, 20, 30.000 euros, gente que le va súper bien, ¿no? Y no, vámonos a Tailandia. Vale, sí. O sea, vosotros no lo veis en internet, de gente que, no, Claro. me voy a Tailandia a gastarme el dinero, a disfrutar la que vida. no tiene pasta y luego se va de Bueno. repente a... No, Adiós. o sea, la mentalidad, y lo hablábamos el otro día unos amigos, es que tus abuelos no han visto Tailandia, ¿que no? O
¿sabes? Tus abuelos no se Seguramente compraron no. un coche nuevo hasta que tuvieron 35 o 40 años, ¿no? Pues hay que coger un poco esas ideas del pasado y aplicarlas a día de hoy. Sí, a porque- ver, ahí depende también, hablábamos antes de la educación, ya es un poco también, pues eso, desarrollo personal, ¿no? Que tú tengas. Y yo creo que lo que dice Carlos es fundamental, más allá de las circunstancias económicas que te pueden rodear, es también tratar de el contexto que tú tengas también, Sí. que puede ser importante para, yo que sé, pues tirarte a la piscina en este sentido, en este ámbito, ¿sabes? No sé, yo creo que eso es un poco lo que pasa. En busca de soluciones es buena. A mí me parece una solución, oye, pues De las pocas. mejor que no hacer nada, De claro. las pocas que hay. Totalmente. Mejor O que no sea, hacer nada. Sí, o sea, el problema es lo que dice Carlos, que es verdad que es que realmente hay gente que no se puede permitir ni eso y por eso yo entiendo que se choquen con esa Claro. barrera y digan, oye, ¿para qué lo voy a intentar Claro. aprender si Sí, además realmente yo no creo voy a que poder eso, lanzarme? este tipo de charlas a esas personas que tal vez no tienen esa capacidad, también yo entiendo que pueden llegar a ser hasta molestas. Porque es como literalmente estás diciendo, la única opción que tienes para salir de ahí es hacer algo que no está ahora mismo en tus posibilidades. Entonces yo entiendo que hay personas que tal vez no tienen esa capacidad, aunque sea mínima. Yo estoy de acuerdo con que si se hace mucho esfuerzo, tal vez algo puedas ahorrar. Sí, pero- No sé si 100, no sé si 50, pero algo seguro que puedes sacar a lo largo del mes. La cuestión es eso, irnos luego a cada caso... Concreto. Realmente es como un particular. ascensor, pero que no parte desde la planta cero, ¿sabes? Claro. Te tienes que ir a la primera o a la segunda planta. Y ahí, pues, O sea, es complicado. al final me parece lógica. O sea, en España la carga impositiva no se va a reducir. Porque cada vez vamos a tener que pagar menos pensiones, hay menor natalidad. ¿Subes la carga impositiva o bajas La los población, servicios? la población activa que entra al mercado se nos va en su gran mayoría fuera de España. Entonces, yo como vía de escape es la única que considero posible. Es que tiene muy Aunque mal pa- futuro España ahora mismo. aunque para- Hay que aunque- Está, decirlo, está fastidiada la O cosa. sea, es Yo es triste, que pero... Yo tengo que decir que tengo muy claro que me voy a ir de aquí. Seguro, de 100%. ¿Qué O sea, de opinas, aquí a Carlos? un año o dos. No sé, yo no lo tengo tan claro. Yo la verdad es que... Es que la única no vía te de escape vayas. es ser. No te vayas, no dejes aquí. Yo te digo una cosa, yo me estoy metiendo a la oposición de administrador civil, Lo sé. pero yo no lo hago con el objetivo de ser funcionario toda mi vida. O sea, yo no quiero ser funcionario toda mi vida. No, pero Es verdad que dentro del funcionariado, la posición que yo he escogido se adapta más a un perfil que es casi como el de un empresario y mi objetivo es ahorrar siendo funcionario, salirme de ahí y montar yo algo mío, ¿sabes? Porque, es una salida. o sea, lo que no estoy dispuesto es... Es triste que la alienarme- única salida viable sea hacerse es- empresario. es- ahora mismo Ese la- es lo exacto. jodido. La, Como la la única lamentable. forma, la Como única la forma lamentable. como persona joven que personalmente yo es lo que yo he visto, las oportunidades que yo he visto en mi vida ha sido hacerme funcionario, cobrar un sueldo decente, bueno, y con ese sueldo poder ahorrar de verdad para montar algo que quiera montar yo. Entonces veo que mi única forma de financiarme para yo poder montar lo mío privado es a través de lo público. O sea, han conseguido Usar que el funcionariado Estado... como herramienta. Claro, han conseguido que el Estado sea la única fuente de financiación, digamos, Posible, estable, de sí. una forma en la que no te tengas que endeudar o en la que no tengas que... Pero Sí, tú y piensas... Y bueno, para sacarte las opos, Eh, alguien se tiene que pero tú endeudar. ten en eso te iba a cuenta que al decir. final el Estado... Existe una función pública que para mí está bien. O sea, quiero decir que tú puedas acceder a ser funcionario. En ese sentido tienes una oportunidad tienes una oportunidad que a lo mejor no se te da en otras situaciones. Es decir, yo conozco, por ejemplo, un amigo que se metió a las oposiciones del METEC, que son oposiciones pues normales, tal. Él, a lo mejor no sé si le llegaran a gustar del todo o no, pero bueno, se metió ahí, lo intentó, no le salió. Pero, por ejemplo, sí que conozco a otra chica que a la tercera lo consiguió, está bien situada, y oye, que venía de una familia pues humilde, bastante humilde, y consiguió situarse. Que esa sea la única vía, ya eso es a lo mejor lo que, Es que- habría que hacerse es que yo mirar. creo que es lo que el es Estado complicado quiere. encontrar otras, Es que es lo que Claro. el Estado quiere. O sea, tú ten en cuenta que el Estado puede controlar el nivel de riqueza de todos los individuos. Si tú tienes a una población en la que en su gran mayoría son pensionistas y el 50, 60, 70% de la población activa es funcionariado, puedes controlar el nivel de renta. Y si controlas el nivel de renta, controlas el nivel Todo. impositivo y controlas todo. Todo. Controlas todo. O sea, si ya de por sí lo hace, o sea, de aquí a 10 años lo va a hacer más. Y más con todo, porque Claro, claro... es verdad que hay mucha competitividad entre el sector público y el privado ahora mismo. Sí, ¿y También, cuánto, hay y cuánto una le queda al brecha muy sector grande. privado? ¿Cuánta gente que trabaja en el sector privado seguirá al sector público? La gran mayoría.
Por eso te digo que existe también una competencia entre sector público y sector privado, pero incluso quiero decir, el mero hecho de que el Estado invierta en fábricas, en centros de datos, en transporte, esas son inversiones que hace el Estado que no hace un privado. Pues eso ya es pero es competencia y ya claro. El Estado ya tiene un interés en que esas empresas pero igual que lo ha hecho no con sean Telefónica, compradas con otros. Claro, igual que lo hace, al final al final es lo que decíamos, quieren tener un control absoluto sobre todo. Entonces, sin duda. No sé, vosotros también enlazando un poco luego con tu tema sobre la pérdida de... Eso te iba a decir, que ya estamos... No, yo iba a decir que ya estamos hablando un poco del tema, que justo le iba a decir hace 5 minutos que digo, bueno, pues aprovechamos y enlazamos, pero ya como se está hablando solo no he dicho nada, o sea que da un poco igual. Digo, yo quiero dar datos, ¿vale? En plan... Adelante. El tema que yo había traído es, de hecho, el informe que hice se llama Informe de Situación Laboral de Titulados Universitarios, ¿vale? Suena así como muy... Vale. Muy recto, muy... No sé si como demasiado serio. Es que eres un tío recto, macho. Pero, a ver, tendrá sus fallos porque evidentemente era estudiante, quiero decir que pueden haber pequeños fallos de cálculo o tal, pero por la lógica que sigue el informe, y si es todo correcto y demás, en principio parece ser que es verdad que, bueno, ya habéis oído en todas las noticias, el empleo... cada vez hay más empleo, aunque es verdad que esté peor pagado, pero cada vez hay mayor cantidad de empleo. Es verdad que se ha dicho que en los últimos años el crecimiento del empleo entre no titulados es mayor que entre los titulados, pero la tendencia que he visto en el informe que hice es que si bien durante los últimos 3 años el empleo de titulados crece a un ritmo menor que el de los no titulados, parece que dentro de un par de años podría ser que la escasez de personas con titulación universitaria haga que la revalorización de las carreras universitarias se vaya por los aires. ¿Por qué lo digo? Porque, según el mismo informe, ha habido una salida masiva de personas jubiladas, digamos, en los altos rangos directivos, y esta salida de altos rangos directivos viene directamente asociada con personas con mayor nivel educativo, es decir, con títulos universitarios. ¿Qué sucede? Que esta primera salida, lo voy a llamar primera oleada, por así decirlo, es de los jubilados que eran por así decirlo, lo que podrían ser los padres de nuestros padres, o las generaciones que ya tenían más de 65 años y que estaban alargando su jubilación a través de contratos tal vez temporales, estaban alargando la jubilación. ¿Qué ha sucedido? Que entre 2024 y el primer trimestre de 2025 ha habido un aumento de la estabilidad de un 30%. De repente los titulados tienen una estabilidad un 30% por encima de lo que había hace un año. Claro, tú dices, hostia, qué notición, ¿no? Está de puta madre. Estabilidad laboral para las personas que estudian. Información sesgada. Claro. Si te cuentan solo esto, pues está todo muy guay. ¿Qué pasa? Que no te han dicho por qué ha aumentado tanto. Ha aumentado tanto porque los jóvenes que tenían contratos temporales han visto cómo por la salida de esas personas que estaban haciendo una serie de horas que ahora no están cubiertas, que son los jubilados, que se han ido de un año para otro, de repente falta gente, faltan horas de trabajo, falta gente nueva que sustituya a la que se ha ido. ¿Qué sucede? Que la generación que se ha jubilado ahora no es la más numerosa. La más numerosa es la segunda oleada. La boomer. La de los boomers. La que viene en 5 años. Yo he considerado que la inestabilidad laboral era cualquier contrato, ya sea fijo o temporal, o sea, indefinido temporal, que sea de más de un año. Y que no sea una relación de fijo discontinuo. Uh-huh. Es decir, tiene que ser un fijo con un contrato de más de un año. Si tiene eso, yo lo considero que era estabilidad laboral. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que tú has estabilizado un 30% más. Imagínate que antes tenías una inestabilidad del 40%. Ahora la tienes del 10%. Ha mejorado. Pero cuando venga la siguiente oleada, ya no va a ser de un 30% el reajuste que hay que hacer. Es del 40%.
y solo tienes un 10% de margen. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes un 30% que no puedes compensar. Si no puedes compensar ese 30% de horas que ya nos están haciendo, ¿cómo sostienes los servicios públicos? O sea, ¿cómo tienes a un directivo que se encargue de la AMT? ¿Cómo tienes a un directivo que se encargue de los hospitales? ¿Cómo tienes un directivo que se encargue del área de cirugía? Un titulado, una persona que se supone que sabe. Y ahora estamos en una tendencia en la que es verdad que se está revalorizando muchísimo los trabajos con menor cualificación, pero eso también hace que las universidades y otros centros estén dando prioridad a un tipo de formación que no es el que dentro de tal vez 10 años, cuando se jubilen los boomers, va a ser necesaria. Y ahí vas a tener un problema grave, porque ya no solamente te va a faltar gente que no está cualificada, te va a faltar gente cualificada. ¿Y qué haces ahí? ¿No? Entonces ya mi pregunta, un poco a raíz del estudio este es, visto ese panorama, ¿vosotros cómo creéis que puede evolucionar la cosa y no sé, qué soluciones creéis que podría tener? Denso, ¿Tú qué crees, Den? Denso. ¿Es denso? Yo sé que es denso, Muy espero denso. haberme explicado bien. Sí, lo he entendido. Sí. Claro, supongo que se va a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? En cuanto a que ahora empieza a haber mucha demanda de gente de oficios de formación profesional y no tanta de universitaria, porque ahora lo que hay es una titulitis histórica, ¿no? En cuanto a que parece que en España si no eres universitario no eres nada y todo lo contrario. Ya estamos viendo que muchísimas, por ejemplo, electricistas, ya Sí, sean hay una escasez autónomos brutal, sí, o sí. incluso asalariados, hay asalariados electricistas que tienen 2.800 euros al mes de salario, ¿eh? Y si eres autónomo y tienes una SL y tal, gente que está facturando 4 o 5.000 euros de beneficio, no de facturación, siendo electricista. Entonces dices, bueno, en principio una FP de electricista parece que no tiene mucho tirón y tal, y sales al mercado laboral y es lo que tiene tirón. Sí, Porque sí. hay un exceso de formación universitaria. Claro, mi punto es que el exceso está ahora. Claro, esa es la cosa. El exceso no va a estar dentro de 10 años. Dentro de 10 años Va a darse la vuelta. O sea, pero ni siquiera a darse la vuelta. O sea, para mí dentro de 10 años, tal vez el problema de los no titulados va a ser un poquito menor, porque va a haber algo más de titulados, pero va a seguir existiendo el problema, porque seguimos teniendo un déficit poblacional que es evidente. Pero el problema es que el primer problema, lo que va a estar en primera plana, va a ser la falta de universitarios, de puestos de dirección, de alta responsabilidad, de tal, que al final son los que manejan los hilos. Pues yo creo que no. Yo creo que no llegaremos crees? a ese punto. No. O sea, me refiero, al final esto es... Oh, perdona, Eric, no sé si querías. sí. Al final esto es como un poco el mercado de las inversiones, ¿no? Oferta y demanda. Todo ese déficit que tenemos de titulados universitarios, que es que aquí hay un término que la gente confunde mucho, que es las salidas laborales. O sea, que haya muchas salidas laborales no quiere decir que las salidas laborales sean buenas. En ADE tienes muchas salidas laborales por 900 euros al mes, ¿vale? Pero no quiere decir que esas salidas buenas sean, o sea, que esas salidas laborales sean buenas. Entonces, es un término que la gente, no es que mi carrera tiene muchas salidas laborales, sí, pero ¿qué salidas laborales, no? Entonces, cuando te pones a analizarlo, toda esta gente, todos estos titulados universitarios, optan por irse del país, que era lo que hablábamos antes, por eso creo que está tan enlazado. Si tú, por ejemplo, tienes una demanda creciente de titulados universitarios que están fuera de España y están, o sea, se compensan con el salario que ellos pueden llegar a tener, porque el déficit que tenemos ahora mismo, o sea, la pérdida que tenemos de gente en España, de titulados universitarios, es descomunal. O sea, no sé exactamente la cifra, pero... Porque la leí el otro día y no me acuerdo, ¿vale? Pero es descomunal. O sea, esa necesidad tan grande de títulos universitarios yo creo que nunca llega... O sea, yo no creo que se lleguen a quedar esos puestos vacíos o sin cubrir. Creo que siempre habrá... Sí, pero esa demanda se podrá cubrir, o sea, la no- realidad de los datos es que vamos directos a una jubilación masiva de la edad del baby boom. Claro, pero en todos O sea, los sentidos. O sea, en el sector público y en el sector privado. Sí, pero quiero decir, tú tienes una serie de servicios, ¿no?, públicos, que ahora es verdad que además están en decadencia. La realidad es que esos problemas que estamos viendo ahora, que son mucho más acuciantes que hace 5 años, yo hace 5 años, con el tema de cercanías, hombre, había retrasos, pero no era tan bestia como ahora. Y yo creo que eso tiene una relación, aunque no sea directa, con el hecho de que
ha habido una jubilación masiva, especialmente en el último año, que es cuando han empezado a haber más problemas. Bueno, permítame que de personas que discrepe de eso. Yo lo veo así, en plan... A ver, yo lo achaco directamente a la administración actual. Teniendo en la cuenta el administración? gobierno actual y el que ha podido haber en otras épocas, y la administración pública cómo ha ido funcionando y cómo se ha ido degradando clarísimamente en los últimos años, Ahora le a lo que metemos... voy no es a creo que- que la puedas reducción. justificarlo. A lo que voy es a que... O sea, justificarlo con un cambio de plantilla... Pero que es que no voy al cambio de plantilla. El problema es que el político no gobierna. O sea, bajo mi punto de vista, el político da las ideas de gobierno. El que ejecuta realmente es el administrador, es el directivo que está detrás de ese político, Sí. bajo mi punto de vista. Carlos, pero- Entonces, si no tienes a ese directivo, ¿quién va a tomar las decisiones? El político. No, pero esos directivos nunca se van a ver, o sea, esos puestos nunca se van a ver vacíos, me refiero. ¿Cuántos jubilados ha habido? Muchísimos, ¿no? ¿Cuántas plazas del Estado han salido? Muchísimas. Los datos no dicen eso, ¿eh? No, pero vamos a ver, yo me ciño a cargos más básicos, por ejemplo, que ahora no tienen por qué, pero en 5 años estoy seguro que habrá mucha gente que dentro del Estado, como tú ahora entrarás, estoy segurísimo que vas a probar, o sea, pero tú en unos años ascenderás. Entonces, por ejemplo, todos los puestos que han salido de administrativos del Estado, las miles de plazas que han salido de la gente que se ha jubilado y se han quedado esas plazas libres. Pero si siguen saliendo es porque no se están cubriendo. No, siguen saliendo porque el número de jubilados aumenta. O sea, todas esas plazas de Claro, administración... claro, la gente tú- no deja de ser claro, funcionaria la porque gente- sí. los jubilados se van, entonces mi punto es, el jubilado se va. Claro, Ahí el se Estado queda, saca claro, plazas, se queda la se queda ese vacante. puesto, se queda esa vacante. ¿Y cuántos presentados versus plazas hay? Te lo digo yo, 40.000 presentados versus 2.000, Sí, pero que 2.400 plazas. igual estás de hablando de jubilados. Policía Nacional. No, te estoy hablando de Policía O igual me Nacional, estás hablando administrativo... No, yo te estaba hablando de administrativos del Estado. De auxiliares. No, de administrativos. Auxiliares administrativos, cuerpos de gestión, o sea, todos esos cargos no es que triplique, es que cuatruplica o quintuplica el número de presentados versus el número de Sí, plazas. de presentados, pero que aprueben. Tienen que aprobar, es la nota de Claro, corte. la cuestión es Función que igual hace 5 años había 2 veces más presentados, se cubrían las plazas porque de los 8.000 igual que se presentaban, aprobaban el 5%. No, el porcentaje de plazas era menor porque no había, o sea, porque ahora han Era metido las mayor, jubilaciones. había más población, No, había más necesidades. el ratio era superior. O sea, a lo mejor había 100 plazas y se presentaban 20.000. Ahora hay 2.000 plazas y se presentan 30 o 40.000 personas. Claro, Porque pero ese el número de nivel- plazas que se han quedado disponibles, lo que ha aumentado es el ratio. O sea, ha disminuido el ratio, perdón. Porque el número de plazas ha aumentado por el número de jubilados. No estoy de acuerdo. Considero realmente que si se va gente que tiene una experiencia, que está titulada, que tiene conocimientos, tal, Pero se van porque se no es- jubilan. ya, pero no es tan fácil reemplazarlo. No es lo mismo reemplazar, con mucho respeto, a un camarero que a una persona que es un directivo de una gran empresa. Claro que no, O sea, pero estaremos siempre de vas, acuerdo que tienen un nivel educativo diferente. Entonces, el problema para mí... pero siempre vas a tener es que se está- candidatos. Sí, pero ¿de qué calidad? O sea, tú lo que Esa es la cuestión. cuestionas es la calidad. Claro, es que como hay menos Pero- gente, pero- hay menos de dónde elegir. No, porque, o sea, me refiero que la mayor parte de la juventud hoy en día, los que se quieren quedar al menos en España, quieren ser funcionarios. Y son funcionarios que están con titulación universitaria. Y son funcionarios que se presentan a las plazas, tú mismamente. Claro, es que Luego- los que se van no son funcionarios. Claro. O sea, luego no Eso puede es. volver una gente de fuera a ser funcionaria porque no lo ha querido en su Y día. la gente que deja las plazas no la dejan porque, o sea, la gente no deja de ser funcionaria porque casos raros, vamos, no, pero casos Eso voy a raros ser hay que se yo. quieran. Yo voy a ser el caso raro. Vas a la excepción, pero ¿quién deja una plaza de funcionario? ¿Quién rechaza poca una gente, plaza de muy poca. funcionario para emprender o para irse a una empresa Yo creo privada que no o sale para... rentable. Aquí en No España sabe. yo creo que más que en otros Conozco a nadie. lugares, ¿eh? ¿Eh? Aquí en España yo creo que seguramente mucho más que en otros Yo lugares. eso no lo he oído. Yo casi creo nunca. que la O sea, calidad las de puertas, los agentes las no puertas baja, giratorias, no las baja. puertas giratorias son por algo, ¿eh? Sí, Vale, pero... las giratorias- Sí, pero estás hablando... Es otro concepto y ya. ¿Cuántas Sí, sí, personas pero y a qué nivel? En el O sea, fondo, ¿qué es? estamos ¿Es hablando- un funcionario o alguien que vive del Estado que pasa al sector privado? Sí, Y pero de ¿cuánta eso hay gente...? así. Pero no en el estatus del que tú hablas de dirección de centros, por ejemplo, o de No dirección sé de, yo, no de sé. organismos. Habría De todas que, formas, habría que si- investigarlo. Si me dejáis un momentillo, que quería solo hacer un apunte, ya queda muy atrás, pero bueno, lo comento igual de los datos que has dicho de las oportunidades, o sea, de los Sí. titulados universitarios con conseguir empleos.
Es verdad que son empleos, no solamente la administración. Claro, yo quería remarcar lo del tema de los contratos de prácticas. A mí esto me parece que habría que sacar... O sea, no voy a abrir el melón porque ya vamos un poco apretados de tiempo. No están incluidos en el estudio, entonces claro, no puedo hablar de ello. Eso te iba a decir, que es que Pues ahí hay un filón también que No es son de interesante. más de un año. No son de más de un año. Que los contratos de prácticas es mediante convenio con las universidades y claro, eso sí que... ahí es que es un vacío. Eso es ahí. inestabilidad. Reivindico a que se hagan estudios sobre el tema del contrato de prácticas y muchas empresas cómo se aprovechan. Yo reivindico aquí desde mi faceta juvenil, lo reivindico. Que hay muchas empresas que se aprovechan de la precariedad profesional o de la precariedad laboral que tienen algunas profesiones, como puede ser, y es así, el periodismo ahora mismo, que está en tierra de nadie o posiblemente en busca de nuevos formatos, pues muchas veces las empresas se aprovechan de esas oportunidades para que la persona a lo mejor confíe, pierda tiempo y luego no le dé tiempo ni a estudiar oposiciones ni a invertir, que hablábamos antes, y le quede ya pues se esté entre la espada y la pared. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver qué piensas. Porque en relación a lo que hemos dicho antes, ¿no crees que igual el hecho de que haya como más escasez de titulados podría hacer, teniendo en cuenta cómo están las cosas en España, que elijan irse al sector público más que ahora todavía? O sea, que se pronuncie todavía más esa dinámica. Sí, claro. Y que haya un problema todavía más gordo. O sea, sí, claro, si es lo que hablábamos antes. Por eso te digo... Si es que al Estado le interesa. O sea, le interesa que nosotros cuatro opositemos. Pero ¿hasta qué punto...? O sea, yo, poniéndome en la posición de cualquier político, Abascal, Pedro Sánchez, tal, siendo presidente, ¿hasta qué punto te interesa que se hunda el sector privado, que es de donde sacas el dinero del Estado, ¿sabes? O sea, es como la gallina de los huevos de oro. ¿Hasta qué punto te interesa que se muera la gallina? Ya, por eso... O sea, lo que quieren es una sociedad pobre, desde mi punto de vista. Pero, o sea... Si tú tienes... No, vamos a ver. Como que no les beneficia ni a ellos Siempre mismos, ¿no? van a buscar ese equilibrio de tener a la gallina pillada del cuello. Claro, pillada del cuello, pero que viva. Pero que viva. Es, o sea, es lo que hacen con las pequeñas empresas y los autónomos. Mi punto Claro, es... los autónomos carga impositiva la justa para que puedas seguir viviendo, no tengas tiempo de buscar... punto es una realidad muy curiosa. Cuenta, los autónomos en España están, y perdón por la expresión, pero teniendo por los en cojones cuenta pillados. esa falta de un 30%... Es que, a ver, estamos hablando de un 30%. Se acabará supliendo, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que tal vez el sector privado pierda en torno al 20-25% de los puestos directivos. Sí. No, un país que no tiene puestos directivos es un descontrol. No, lo que hace la empresa es que se va a otro país, como están haciendo. Claro. Ya desaparece, por eso te digo que quiero decir, pero destrucción. Estás matando a la gallina de los huevos del oro. Pues claro, O sea, ¿y qué están haciendo? No es que la estás cogiendo del cuello y estés haciendo que... ¿Y qué estás haciendo? Obligándola a poner huevos, es que la has ahogado. Claro, ¿y qué están ¿Sabes? haciendo con las pequeñas empresas? El 90% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas. ¿Qué hacen con las pequeñas empresas? Freír los impuestos. Mi padre ha sido empresario. ¿Sabes lo que he pagado yo en impuestos? El mío, o sea, mi prima Beatriz, un saludo, sí. Te doy el beneficio de la duda. Un doble grado, un máster y 3 idiomas. Ha opositado a profesora de economía. Y así hay millones de jóvenes españoles. O sea, el que no se va de España, la solución que le dan es esa. Ser funcionario. Es ser funcionario. Por eso tú dices, es que hay una carencia de un 30%. Sí. Mira, y la habrá de un 50%, pero para lo van a cubrir. Montar, o sea, dalo por hecho. Esto, luego el tema del máster esto, también. tú no sabes claro. los dolores de cabeza. O sea... Luego está el tema del máster ahí, que ahí también hay otro filón. Del tema de recurrir al máster obligatoriamente en muchas profesiones también para una huida hacia adelante, en cierta forma, a veces. Luego me hace gracia que también es verdad como que las generaciones más mayores dicen... Es que los jóvenes estáis como muy malcriados, ¿no? Como que no queréis trabajar y es como... Bueno, ahí no les falta... falta... tienes las pelotas de decirme eso? Sí, o sea, literalmente es... No tengo incentivos. O sea, no es que no quiera, es que no tengo incentivo. Yo ahí estoy... yo fíjate que creo que que... un poco en desacuerdo. Quiero decir, hace 10 años, si yo supiese que en la obra iba a ganar 3.000 pavos, pues es que yo ahora mismo me pagan 3.000 pavos por ponerme a meterle palazos al suelo y igual me lo planteo. Ahora, sabiendo que voy a cobrar 1.400, 1.600, pues hombre, casi me sale más rentable esperarme un par de años, sacarme las opos y cobrar 3.000 del Estado que... Claro, ahí está. Por eso que es un tema de incentivos, no es que sea vago, es que... ahí es... Pero el incentivo no pero está. vamos a ver, con todo el tema del sector privado, o sea,
Sí, vamos a ver, yo recuerdo cuando mi padre tenía la empresa, yo por un trabajador que ganaba 1.200, nosotros pagábamos 2.500 euros. O sea, yo le entregabas la nómina y ese señor, si le reducías la carga impositiva, se la dejabas a cero, ganaba 2.500 euros al mes. Claro, es que el Estado no tiene ese problema. Entonces, el tema de la renta viene directamente provocada por los impuestos. O sea, la raíz del problema son los impuestos. Pero claro, ¿cómo vas a reducir los impuestos cuando el 40 y pico % de los impuestos se va en pensiones? En pensiones y otro 20 en funcionariado. Vamos a ver. Si se fueran servicios o tal, igual podrías intentar hacerlo más eficiente tal, pero es verdad que no puedes reducir una prestación. No, y que cada año que pasa es más cacho de tarta que coge la pensión. Hay un concepto en economía que no lo controlo demasiado, pero que me suena que es una cosa como que reduciendo impuestos, si consigues que pague una cantidad lo suficientemente grande de más, se puede compensar. Quiero decir que muchas veces bajar los impuestos hace que haya menos economía sumergida y se compensa la bajada de impuestos con un aumento del número de recaudación. Mira. De número de recaudatarios, no sé si se le llama así, pero de las personas a las que les cobran los impuestos. Esto se puede aplicar a cualquier multinacional y lo voy a poner desde el punto de vista de la empresa que tenía mi padre. Si yo a un trabajador tengo que pagar, imagínate, un 10% en impuestos, solo un 10%, ¿vale? Ese trabajador está ganando pues de casi 2.000 euros al mes. Claro, si ese trabajador gana 2.000 euros al mes, o le pago 1.500, pero con lo que me resta, o sea, con la diferencia, yo a lo mejor puedo contratar a otra persona. O sea, son dos personas con empleo que tributan, más lo que tributo yo por pagarle a ese trabajador, y así, y al final es como las ventas de las empresas. O sea, sale más rentable reducir los impuestos porque yo voy a contratar a más gente. Reduzco la carga de trabajo de esa persona, y así, o sea, es un ciclo. O sea, claro, es que acabas contribuyendo más. Claro, o sea, si eso lo aplicas a una multinacional, pues... Totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso. O sea, de hecho creo que es... Efectivamente, es que es así. O sea, creo que no es negable y nadie puede decir lo contrario. Ahora, también creo que eso conlleva un riesgo. También hay empresarios cabrones que se van a aprovechar de esa reducción de impuestos, no van a contratar a más y se van a llevar a ellos el beneficio. Eso también es un riesgo que existe. Vale. Está ahí. No digo que no haya que hacerlo por ello, pero existe ese riesgo. Pasa. Vale, pero si yo gano más, puedo... O sea, quiero decir, si no ganas, no hay posibilidad de que contrates más. Desde el punto de vista del Estado, claro. Desde un punto de vista lógico del Estado, si yo gano más, cuando me llegue la declaración de la renta, soy una empresa grande, pagaré más impuestos porque he ganado más, ¿no? Y si he ganado más, me da igual, si no pago impuestos, puedo reinvertir en mi negocio. Si reinvierto, crezco. Si crezco, traigo más empleo. Es otra opción. O sea, es una lógica. Lo mires por donde lo mires. Se va a ganar más dinero. Claro, pero cuando implementas políticas económicas socialistas, el fin es el control de la sociedad, como tú hablabas antes, y el resultado es, efectivamente, una pobreza generalizada. Hacen a la gente más pobre. Entonces, sí que hay una manera más correcta de hacer las cosas en cuanto a economía, que es la manera liberal, bajo mi punto de vista. Me parece correcto. ¿Queréis que hablemos de una cuestión que tiene que ver con el emprendedurismo? Venga. Tengo miedo. ¿Qué ha dicho? Repite que no te escucho. Yo he traído una noticia bastante curiosa. Ah, la bomba. Que es bastante novedosa, bastante innovadora y bastante empresarial. Que es... no me acuerdo en qué país era. No sé si era en Chile. Yo creo que es lo de menos. Creo que el país es lo de menos, pero... no, era en Estados Unidos. En Estados Unidos han sacado una marca de helado con sabor a leche materna. Complicado, ¿eh? Complicado. Complicado de escuchar. ¿Qué opináis? El debate ha aumentado de dificultad. ¿Qué opináis moralmente, éticamente, de que se vendan este tipo de productos? Hombre, a ver, moralmente no le veo problema, pero vamos. Hombre. O sea, si existe el producto es porque la demanda está y se la satisface, está bien. Pero es raro. Pero es un poco depravación moral, ¿eh? O sea... Bueno, pero ya han sacado patatas fritas con sabor a cosas peores, ¿eh? También. Eso es cierto. No digas cosas indebidas en el podcast, Eri, por favor. Creo que se entiende. Contrólate. Yo he escuchado más de una vez patatas fritas con sabor a genitales, tío. No es broma, ¿eh? Las hay. Sí, ¿no? Muy saladas. No las he probado, ¿eh? Me lo ha hecho un amigo. Es como los que ofrece aquello. Me lo dijo un amigo.
Es importante remarcarlo, ¿no? Me lo dijo un amigo, ¿no? No, no, sí, pero es verdad que No lo probé. salen cosas al mercado pues demasiado originales. Es un ¿no? poco heavy. Bajo mi punto de vista. Yo lo veo heavy, ¿eh? En verdad. Además yo creo que es como un tipo de producto que es como, bueno, que va a ser una moda y ya está. Es que es imposible que eso dure... A ver, si no... O sea, Esto es como los spinners, que se ponían de moda. Sí, ¿no? lo típico para llamar la atención, literal. Lo hacen para llamar la atención. Pues No, esto vamos. es lo típico, ¿no? La gente pues que esté un poco depravada irá a probar el producto y ya está. O sea, no creo que tenga... O sea, el producto Ahora para veo depravados, demasiado ¿eh? recorrido. tío, me haría Es una gracia, locura. ¿eh? Me haría gracia... Un día podemos probarlo. En plan, probarlo en directo, ¿eh? En otra tertulia. Cuando sepan que estamos probándolo ahora mismo, van a flipar. Estaría curioso. Este líquido es Pues... delicioso. ¿Alguna otra noticia así curiosona que os apetezca? Yo ya la he contado. Yo he encontrado una que básicamente es como Rajoy un poco enfadado a favor de la abolición, y yo también estoy completamente a favor, no sé a vosotros qué os parece, de las cosas que le han puesto a los tapones Lo de de las los botellas. tapones de la botella, ¿no? O sea, Totalmente es de un- acuerdo. o sea, Escucha, ayer salió, es una tortura. no sé cómo se llama, uno que es... un influencer que fue Peldaños. más- Peldaños. El Peldaños, este. también Diciendo lo he que, visto. diciendo que se había ido a otro país, que había Estaba abierto una rayadísimo. botella y que no sabía dónde cojones meter el tapón. Sí, se había acostumbrado ya ¿Dónde a la, meto el a la tapón? agenda, ¿no? De aquí. Pues la noticia viene básicamente porque Rajoy pues le dieron una botella de estas, estaba Sí. intentando lo típico que intentas Sí, sí, arrancar sí, el sí, tapón, sí. en plan es Y no como- puedes. Es horrible. O sea, es muy estresante y se tiró todo el agua por encima y estaba... Yo creo que estamos todos de acuerdo. Está pegado, Hay que acabar con, hay que Totalmente de acabar acuerdo, con es los... un los- sinsentido. Pero los- yo vamos. ahora es tengo horrible. el dilema moral por culpa de Peldaños de... ¿Sería capaz de volver a acostumbrarme a tener que llevar el tapón en la otra mano? Totalmente, yo Es los cierto. arranco. Yo no me Yo los acostumbro. arranco, Yo no yo puedo, también, ¿eh? yo también Yo los ya... arranco. O sea, No me he tiene hecho... ni vuelta. Yo sigo como ¿sabes? toda la me vida. he Yo hecho los a ello. arranco, O sea, los ya separo estoy y- acostumbrado a que me chorree la nariz el tapón. Pues En no, plan, pues... ya no podría volver. Sé que O la sea, clave tienes que son combatir eso, las tío. botellas para chupar, con lo de ese para chupar. Que te lo abres y tiene el ese para chupar. Ah. Que tú lo abres y eso ya... Aunque para inventos... pitorro, El otra pitorro, pequeña exacto. noticia que vi, una máquina que sirve cubatas de manera automática. No sé si Eh, la veis. Lo he Ese visto es en bueno, discotecas. En discotecas. Tú le ¿De manera metes automática? como, sí, como cuando... Qué como buena un forma dispensador de no bebidas. seguir contratando gente. Pues igual Sí. le ponías ron cola y entonces le ponías la cantidad de alcohol que tenía como un tubo. te pone Coca-Cola, Es un Ron. empleo, ¿eh? Y en función de eso pagabas, te lo mezclaba con Coca-Cola y te lo daba con hielo y todo. Te pone roncola y 70, Increíble. 70 de ron, ¿no? Podríais comprar una para... Procedemos a pasar al último tema que nos estamos yendo de Sí, madre. rápido. Ay, el mejor tema de todos. No, a ver. No, nada. Bueno, el tema mío un poco es sobre lo que contaba un poco antes, sobre lo que pasó aquí con la Vuelta Ciclista a España, que era básicamente el final del torneo. Se iba a dar Interesante este tema. un ganador. Ya se preveía que iba a haber manifestaciones pro-palestinas. Al final se lió bastante. Se canceló. Bueno, yo creo que estamos todos bastante enterados, pero bueno, lo cuento por si acaso. Ha pasado el tiempo, ha tenido bastante repercusión política, ha pasado como lo de Charlie Kirk en Estados Unidos, que si tal, otra vez la batalla cultural, lo mismo, izquierda tal, te echo la culpa a ti, por la culpa tal, que si genocidio, que si no sé qué. Y el caso es que yo quería centrar un poco la atención en unas declaraciones que hizo Pachi López, junto al no me acuerdo cómo se llama, el del CSD, el que dirige ahora el CSD, que lo tengo aquí apuntado. A ver, espérate. El alemán. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Bueno, mientras lo busco lo voy contando, que básicamente le habían dicho que iban a tomar todas las represalias posibles y que si se había hecho con Rusia en competiciones deportivas, ya no solo ciclismo, sino fútbol, baloncesto, lo que sea, el excluir a Rusia, pues que se hiciera con Israel. Y en el caso de que no se hicieran, abrían la puerta, o sea, no lo dijeron, pero abrían la puerta a la posible amenaza de excluir a España del Mundial que viene y básicamente pues que el CSD no permitiera a España ir a ese Mundial, al Mundial de 2026. Y quería aquí buscar, mira, aquí estaba el nombre. Llevan la Moncloa y cuelgan las Es una encrucijada real, ¿eh? Que, mira, José Manuel Rodríguez Uribes era el del CSD. O sea, yo como persona que tuviese que decidir, o sea, ya estando en la situación en la que están, en la que ya han hecho lo que han hecho en la Vuelta Ciclista, ya es una encrucijada. Decidas lo que decidas. Es curioso porque Si cancelas el Mundial, vale, vas a ser coherente, pero... Claro, evidentemente A ver, estás cancelando. el es una Mundial. labor de presión Si no, bestia. Estás siendo injusto con los ciclistas. En plan... Es una labor de presión bestia, pero por ejemplo aquí dice que de un artículo de Neutral que básicamente habla sobre los artículos, en plan del tema de pues qué le puede pasar a España si se excluye a propósito. Dice que el movimiento por parte, pues en este caso del gobierno, podría entrar en conflicto con los estatutos de organismos como la FIFA o la UEFA
y que exigen independencia política y que esto podría acarrear la suspensión de la federación, prohibición de competir o pérdida de sedes en el futuro. Y esto es lo que quiero remarcar porque pérdida de sedes en el futuro tenemos el Mundial en España, que en teoría somos sede del próximo Mundial de Fútbol. Entonces, las repercusiones son grandes. Claro, yo os quería preguntar no solo qué os parece, si esto llega a pasar, que en mi opinión creo que no va a pasar. Yo creo que es un poco un farol para presionar ahora que falta tiempo y tal. No creo que se llegue a ese punto. Y si se hace, si os parece justo, como tú decías antes. Que se prescinda, claro, ahora entra también ese debate deportivo social de, bueno, el ciclismo me la suda, digo, a mí no, ¿vale? Digo, entrecomillado, el ciclismo me la suda, así la gente que lo dice. Y el fútbol a lo mejor ya ahí me tocas, ¿no? Ya ahí no te apoyo tanto. Ya la ideología me da igual, es el deporte. Entonces no sé qué opinas. En un país como España que el fútbol es tan tradicional que no... Vamos, tocarlo sería liarla bastante parda. Pero para mí lo fundamental de este tema es poner en el punto de mira la gente que ha sido capaz, desde mi punto de vista, pues es una sarta de descerebrados, que ha sido capaz de meterse de manera física en una carrera para reivindicar algo. Es decir, tú puedes reivindicar cualquier cosa que tú consideres necesaria de cualquier manera, pero que no invada o no afecte a la vida de un tercero, jamás. O sea, de hecho ese es uno de los principios del liberalismo. O al trabajo, al derecho de trabajar. Quiero decir que esos ciclistas no son solo deportistas, viven de ello. Han estado todo el año entrenando para esa carrera. Y es como si se meten en tu trabajo y no te dejan ir a trabajar a la oficina o al... Y es estar juntando temas con políticos, con deportivos, que para mí no tendrían que juntarse. Es decir, o como las típicas manifestaciones de ¿cómo es? No sé si Fridays for Future o así, que había gente que se metía a museos a reventar cuadros del siglo XV y dices, a ver, ¿qué tiene que ver lo que hizo este pintor con la reivindicación que tú quieres hacer para con el medio ambiente? Vamos a ver. O sea, el objetivo es llamar la atención, pero es llamar la atención de manera mezquina y además ensuciar la causa, si la quieres defender. Sí, es utilizar la injusticia. Es ser un descerebrado, yo no lo veo una injusticia de otra manera. Para justificar que hay que ser más justos. O sea, estás siendo injusto para justificar que hay que ser más justo. Para ti. Te puedes quejar en las cortes, en una carrera de ciclistas que no tienen ni pinchan ni cortan. Seamos sinceros, Eric. ¿Qué caso te va a hacer a ti un partido político? Bueno, o llamas la atención o muchas veces queda desaislado. O sea, yo entiendo que eso pueda ser un recurso la llamada de atención. Cuando contigo se está cometiendo una injusticia. Creo que una injusticia pequeña, como es para una carrera, al final tampoco... O sea, quiero decir, es grave porque es a nivel internacional, hay una serie de personas detrás, tal, pero no es algo que atente contra la vida de nadie, O sea, podía haber salido mal, pero ha salido muy mal. Podía haber salido muy mal. Sí que atenta contra la vida de gente. Sí, bajo mi punto de vista, si... La intromisión que se ha hecho, pues por ejemplo, como hubo partes del recorrido, ¿no? Que se tiró un árbol y quiero decir que... y tiraron vallas, o sea... Sí, quiero decir, pero lo de las vallas lo tiraron cuando estaban pasando. O sea, eso ya es atentar contra la vida de... Eso es. Pero que tú, por ejemplo, cojas y una hora antes de que pase la vuelta tires un árbol en mitad de la carretera, a mí es una forma de llamar la atención que me parece que no estás poniendo en riesgo tampoco la vida de nadie, porque pasan coches y pasan motos antes de que pase la tal. Es una forma que es verdad que es injusta para la gente a la que estás afectando con eso, pero es una forma de reivindicar que llama mucho más la atención que otras. Entonces, yo lo puedo justificar cuando se está cometiendo una injusticia contra ti personalmente. Yo es que sí creo que... Como una forma de revolución, de alguna forma. Yo es que sí creo que más allá de cuestionar el método, que evidentemente hay un debate, evidentemente yo lo que no estoy a favor es de la violencia, o sea, en ningún caso. Como defendí antes, lo defiendo aquí ahora también. Lo hagas como lo hagas. Eso innegable, pero es evidente también que hay un genocidio, en mi caso, o sea, yo lo considero así, hay un genocidio, creo que en mi caso es irrebatible. Si hay alguien que lo piensa contrario, pues bueno, ya está. Pero hay un genocidio, sea genocidio, masacre y tal, en claro, plan, que está muriendo gente de manera injusta, claro, injustificada, y ya, en plan, que es una aberración, en plan, ya está. Sí, más allá del debate que se puede tener ahora de lo que pasó en su momento y tal, a mí lo que me llama la atención es que el método, en cierta forma, sí ha tenido su repercusión, pero ya no solo nacional, sino ya se ha extrapolado a otros países que se han hecho conocedores de esto, se han escuchado en las noticias de forma de carácter internacional. Y oye, pues ha tenido su repercusión
y efectivamente muchas veces en este caso los derechos humanos y las injusticias sociales graves como lo que está ocurriendo en Gaza se tienen que reivindicar lamentablemente así. No se debería llegar a este extremo, pero hay veces que no queda más remedio. Por supuesto, insisto, la violencia cero, o sea, nada, eso nada. El boicot, para mí, puede tener su sentido, al menos entiendo a los manifestantes, pero a lo que quiero llegar es que, claro, yo estoy haciendo este discurso a favor, pero claro, yo soy fan del fútbol. Me encanta ver a la selección y el Mundial, pues yo siempre he sido fanático de ver los Mundiales desde que España ganó el suyo. Sería injusto realmente. Ahora, si España no llega a ir a ese Mundial, toda la gente que estamos a favor de este discurso, que damos 2 pasos hacia atrás, es ahora donde voy yo. Que si se va a llegar a esa hipocresía o si realmente la gente va a seguir hacia adelante. Ahí está un poco... Vamos a hacer una cosa, vamos a dar una respuesta corta, porque si no nos vamos a ir mucho, ¿vale? Entonces, te haz una... Respecto a eso, solo una respecto frase, a eso. ¿sabes? Vale. Yo creo que han usado el fútbol, no creo que llegue a tanto. Han usado el fútbol porque saben que en España la única manera que tienen de que nos unamos y de que salgamos es el fútbol. Yo no he visto a la gente unirse para reivindicar otras causas más que ganar o perder un partido de fútbol. Me da igual equipo o a nivel nacional. Entonces yo creo que han usado el fútbol para eso, para buscar una unión, para buscar un... Como una herramienta. Exacto, y ya está. Y yo sinceramente no creo que llegue a más. ¿Y tú, Eric? Yo estoy de acuerdo con Sergio y es que desde... Como si fuésemos mon. Desde la guerra civil, el momento de mayor unión española ha sido el gol de Iniesta. Y eso es una... No, y es real. Eso es un... Es real. Esa gente Eso es un de hecho. izquierdas, Y el de Oyarzábal, el de Ahí se Oyarzábal. abrazó media España con la otra media. ¿vale? Sí. Entonces, eso... Es que es jugar con fuego, y juegas con la unión de... Claro. Todo o sea, España lo sabe El y sobre Barcelona. todo, y no solo tanto la parte social, sino la parte económica. El fútbol, no sé cuánto representa el PIB de España, pero una barbaridad. O sea, Sí, el mueve fútbol, mucho dinero, eso es el cierto. fútbol en este país es... Hombre, igual a nivel porcentual, no sé hasta qué punto será muy grande, pero Entonces, desde luego yo estoy el seguro dinero de que- a nivel absoluto tiene que ser una locura. Yo estoy seguro que tanto a nivel público como a privado, Muy bien. a esa doble escala van a hacer que no suceda ninguna manifestación no le que interesa pueda a nadie, no le interrumpir interesa este evento. Es que yo, por No ejemplo, le interesa a nadie. no creo que hubiesen dejado que hubiesen ocurrido estos hechos si un hubiese partido de sido fútbol, en un ni partido de de coña. fútbol. Efectivamente. O sea, la escalada de violencia que Ahí habría está, habido solo te lo por los imaginas, ¿sabes? propios... Claro, o sea, se cae abajo Bernabéu. no, o sea... Es así. Bueno, Ahí pues yo creo que deberíamos por de ir ejemplo. cortando ya. Sí, a ver, La sí. de- que sacamos la caja mágica. O... Sacamos la caja mágica. Yo la sacaba, para aligerar un A mí me poco. parece bien. Va, os explicamos un poquillo, vete sacándolo. si Vale, la quieres. voy sacando. Hemos hecho como una especie de jueguecillos así medio inventados y tal, que a ver cómo sale. Vale. Y No, la así- caja, la a caja ver, está guapa. A ver, está guapa. Está currado. a ver, dentro de lo cutre que es, está guapa. Bueno, chicos, perdón, ha habido un pequeño corte aquí, porque alguien ha tenido que ir al baño. No vamos a decir quién ha sido. Alguien desconocido. No vamos a decir quién ha sido, es parte del juego. Y nada, estaba explicando el juego. Yo Son- diría la de poner en comentarios, adivinad quién ha sido. Adivina quién ha sido. Venga, atreveos. Atreveros a opinar. Y nada, estaba explicando el juego. Eso, son varios jueguitos y tal que nos hemos inventado, que hemos metido en la caja. Entonces, Entonces la meto yo primero. mete la mano. Vale, así. Lo muevo como si fueran las bolas calientes de la Champions. Ah, bueno. Este es el tuyo, tu favorito. Kit. Vale, kit de viaje chill. Vale. Tengo aquí la explicación del juego. Vale. Básicamente, 2 personas, ¿vale? De aquí, que voy a decir quién, dicen una cosa random, cada una, y las otras 2 deben montar una historia que gire en torno a esas 2 cosas, ¿vale? Pero que Plan, es termine- decir, es como si yo digo 2 palabras, pues ponle, digo tazas y metamorfosis, ¿sabes? Vale. Y, bueno, así he dicho yo las 2, pero la otra persona diría la suya. Y las otras 2 personas tienen que montar una historia, pero la curiosidad, Carlos, es que tiene que acabar la historia en este podcast. En plan, que la historia acabe, Aquí. que las personas graben el podcast aquí, Mola. ¿vale? Entonces, venga, yo... Ese final. plan, Va, lo hago yo con Carlos, va. sea lo hago que yo con sea, lo Carlos. tenéis que relacionar con que termine aquí. Exacto. Plan, si es las tazas y metamorfosis, tenéis que inventaros una historia que termine. Aquí, En este que sentido. tenga Vale. sentido y tal. Vale. Bueno, que vaya también bastante fluido, en plan, la historia. Venga, te dijo a ti para que digas una palabra. Empieza tú. A ver, ¿cuál dices? Mofeta. Oferta. A ver, yo voy a ser cabrón. Voy a decir... Venga, alcohol. Mofeta y alcohol. Entonces ahora os tenéis que inventar vosotros dos, entre los dos,
En plan, podéis tirar de la creatividad el uno del otro. Claro, que uno vaya narrando si eso y el otro vaya contribuyendo y así todo el rato, ¿sabes? Para conseguir Algo hacer una planteando. historia con una mofeta, alcohol y que termine en este podcast. Exacto. Vale. Vale. Vale, pues ayer por la noche bebí muchísimo alcohol y entonces pues caí dormido. Caí dormido y al levantarme, llegando aquí a cerca del Retiro, me encontré con una mofeta, ¿vale? Que me expulsó toda esa secreción asquerosa que una Joder, mofeta puede llegar Qué a buen ser día, ¿no? Qué buen día, de puta. capaz de expulsar. Y nada, tuve que acercarme hacia este edificio. Y al subir las escaleras, de repente me encontré con otra mofeta En el portal ya. en el portal. Ya dentro del portal. sí. Había otra mofeta, pero esta era más agresiva que la Y anterior. estaba borracha. Todo borracho. Como... Y claro, yo llegué ya aquí, tenía que empezar a grabar y dije, bueno, pues las invito. Y están aquí al lado ahora escuchando el podcast mientras hablamos. Oliendo mal, ¿eh? Hablando del podcast oliendo mal, Y ahí ¿eh? me estoy oliendo fatal. Tremenda historia. La mascota de este podcast debería ser una bofeta. Ya está. En vez del busto ponéis una mofeta, ¿eh? Me ha hecho gracia como ya, como que digo, bueno, vale, va a decir que va a subir a grabar y ya está, pero ha incluido otra mofeta. O sea, agradezco que Yo hayas digo, incluido bueno, va a otra terminar mofeta. ya. No. Digo, otra mofeta más para oler, peor. De puta madre. Ha molado. Ha molado. Está guapo, está guapo. Está Ha quedado guapo. guapo. Ha Ha quedado bien, funcionado, ha ha quedado. funcionado. Vale. Pues venga, tira tú. Pues... Tira tú. ¿Tiramos de otro juego? Sí. Sí, son cortitos. Dale, pues. Ah, no, que tire Eric. Venga, tira. Venga. Los laterales de la mesa. A ver qué sacas por ahí. Un menú Hostia. ¿Qué pone? Un menú. Un menú, Chilindrona. Cilindrongo. un menú chilindrón. Chilindrona. Un menú de chilindrón. ¿Y eso qué es? De chilindrón es como Una palabra sobre chile. inventada. Es un menú así como guay. Álvaro, que es profundamente subnormal. Ese soy yo. De hecho, la palabra es mía viene de chilindringui. Chilindringui. Entonces Es- es menú chilindrongo. Es ya alargar lo que no se puede Licencia alargar. universitaria. Ya ves. Pues son palabras, ¿no? Vaya universitarios, colega. Madre mía, qué nivel. Bueno, Yo lo voy a explicas ser tú. el próximo presidente de España, Lo ¿vale? explicas tú bien aquí. Vale. Este está cachondo, ¿eh? Vale, entonces Este está cachondo. tenemos que decidir entre todos una persona Vale. y de esa persona tenemos que decidir cuál es el menú con primer plato, segundo plato, postre, bebida y ambiente. El ambiente en el que te tomarías el menú. Que más cuadra con esa persona. Vale. Pero claro, tiene que ser una Es persona muy buena, ¿eh? Una persona unánime. conocida. va. Una persona yo creo que conocida, ¿vale? Si no la gente va a decir qué cojones. Vale, ¿vale? vale, es muy buena. A ver, yo diría... Entonces, O sea, yo tenía una tiene que idea ser de unánime, alguien. Yo tenía una idea de alguien que ha salido en algún podcast anterior mencionado. Que es Pérez Reverte. En plan, Vale, ¿qué me menú, parece qué muy menú creéis que se tomaría Mira, yo Pérez banco, Reverte? yo banco ¿Y en también, qué va. ambiente? Yo banco. Vale. Yo banco. Uf, yo lo tengo ya bastante en mente, ¿eh? ¿Sí o O sea, qué? creo que Pérez Reverte empezaría con unos entrantes de torreznos, vamos, clásicos. Mínimo. Torrenos con, con salsa brava encima. Sí, unos torreznos para empezar. Muy fuerte. Pero claro, antes de Fuerte, empezar el fuerte. menú, el ambiente, ¿no? ¿Dónde lo meteríais, a ver? ¿En qué ambiente? En Malasaña no va a estar No, Reverte. yo le No, pondría en ¿sabes? restaurante tipo del Four Seasons Sí. o algo así de ese Algo estilo. chic, ¿no? El Algo... Wellington. Yo le Un metería, sitio así yo muy- le metería un bar guarro, ¿eh? Un bar típico guarro. Que Quizá se mete algo el más tío ahí. castizo, ¿no? Sí, Sí, algo igual más sí. español, ¿no? castizo, sí. Un Típico ba- bar Que parecido algo a que no sea demasiado... barbajero. No, más tipo Castilla-La Tiene que ser Mancha. una mezcla entre elegante y castizo. Una taberna. Al borde, Una ¿no? taberna. Una taberna. taberna. Una taberna. Vale. Una taberna, pero de las clásicas de los pueblos españoles. Sí. Pero, ¿Sabes? pero tiene que ser algo más elegante. Tiene más ¿Crees? etiqueta Reverte Una taberna que... histórica. que el Una, bar una Pepe, taberna de la ¿sabes? típica que tiene cabezas de animales colgadas de los... Sí. Qué específico. Sí. Taberna de Castilla-La Mancha. Taberna, Sí, sí. puede ser. Yo sí lo veo. Pues, Taberna así, histórica. como con las Vale. típicas que tienen las armas puestas en los... como si fuera un museo, ¿sabes? Que entras por la puerta y tiene, como se dice, una muestra de navajas. Además, Pérez Reverte tiene como mucho flow de navajeo. ¿eh? Sí. En plan, no sé Bueno, por qué. empezando por torrendos entonces. Yo Sí, de taberna. beber yo creo que es obvio, vino Vinito. tinto. Vino tinto. Vino Vino tinto, sí, sí, sí. un Vinito. Marqués de Riscal, Sí, un un Marqués de Protos, Riscal, algo así muy... 2021. Algo fino, algo Un fino. vinito Sí. fino, sí. Vale. Sí.
Luego Estamos de quizás acuerdo. de primero, pues no sé, Vale, callos. primero, Buah, eso lo iba a decir yo, Lo iba a decir yo, unos callos. Entrante, Quizás- es que- entrante Torreznos, segundo Callos. O Fabada. pero es que yo De pondría algo primero más heavy. Fabada. Yo Le veo pondría más algo heavy. castizo, no le veo tan... Ya. no Más le heavy veo- que unos callos. No, Yo o sea, por pondría eso, más Callos. La Fabada la veo como muy asturiana, la veo más de pueblo, más... A lo mejor A él le veo más una buena castellano, carne, ¿sabes? unas Más- croquetas, algo de Más eso. que quijotesco casi. Oye, ¿sabes? croquetas sí le pega, ¿eh? En verdad, croquetas sí le pega. Croquetas, Pero estas sí, croquetas pero- gordas. De segundo ¿sabes? plato, de Sí, segundo plato. de esas unas que parecen croquetas bolas de gordas. tenis. Sí, las que parecen pelotas de tenis. Exacto, Sí, croquetas sí, Y luego, gordas. y luego de croquetas postre gorditas. es lo que falta ya, ¿eh? Mofeta. No, ¿El postre? de postre. Algo que no le pegue mucho. Adenocrom. Un flan así de fresita. Yo qué sé. Algo que no le pegue. Algo que no le pegue, un gustito suyo así. Tiramisú. Mira, algo que sea una crema catalana, tío. Una crema. Una crema catalana. O arroz con leche. Es así. Arroz con Arroz leche. con leche. Sí, pero es demasiado pueblerino quizá para reverte, ¿eh? No. Yo, ese toque catalanesco ahí de crema. Crema catalana. Yo igual sí se como, lo de, vendía. como de historia, ¿no? Como que tiene historia por detrás. Sí, pero con esa elaboración así mínima, ¿sabes? Pues tenemos el menú completo. Sí, directo a Fortasec, ¿eh? El Directo a- molaba, ¿eh? verdad Esto que sí, guapo, Problema ¿eh? intestinal severo, ¿eh? Literalmente. El cuando- intestino se queda. vamos. Y des- Exitazo de los dos juegos, ¿eh? Después Sí, de sí, pedir todos la los cuenta. Buena, buena concordia ha habido, ¿eh? Una concordia. Buena concordia, sí, sí. Después de la Chulo, cuenta, chulo. un Almax, porque si no, no Sí. puedo. Sí. Un digestivo, ¿eh? Sin Un duda, digestivo, sin duda. un Un protector orujo. de estómago. Un orujo mínimo cae. ¿eh? sí. Literal, literal. Protos, tío. Sí, lo del Protos me ha matado, ¿eh? Sí. Además es lo que me figuro con el... Sí. Con Es lo que me lo imaginas y tal cual. ¿eh? Protos del 2016 o. Bueno, no dejamos la caja, ya guardamos los Sí, juegos, la guardamos, Vale, ¿no? vale. En plan, la Que sacamos ya de la llevamos mesa, ya bastante tiempo. ¿Y esta era la sorpresa del final? No, se supone, Es que hay otra, macho. como dato curioso, Es que como hay dato curioso para la gente que está viendo esto, la idea original es que esto durara 50 minutos. O sea, No, Se ha alargado bastante. No. por Se ha lo alargado que una- veo. absoluta- spoiler no, ¿eh? Spoiler no. barbaridad. Pero bueno, ha quedado bien. Ha quedado bien. A ver, esta era una sorpresa, pero ahora viene una sorpresa mayor, ¿vale? Que es un poco... Antes de la Interesante. sorpresa masiva, bueno. voy a hacer ¿Otra sorpresa? Ah, Voy a hacer entrega de los No. dos bolis del podcast No, a nuestros dos invitados. no El puede enorme ser. A honor. nuestros dos tertulianos que espero que se conviertan en definitivos. En plan, espero regalo que vengan honor, más veces. Por favor. No es para Eric. Por favor. volí para... Buah. Chill apunta guapo, que se la olvida. verdad. Sí, no la sé, puta si, que se no sé si olvida. se va a ver, pero No, bueno. no creo que se vea. No se ve, pero No se se intenta. ven. Pero Bueno, el problema es que tendríamos que acercarnos a la Va, cámara va, y enfocarlo me para acerco, que me se acerco, viera. venga, No. va. Si me tropiezo, pues mala suerte. para firmar la plaza de funcionarios. ¿Quieres que te ayude a enfocar? Bueno, si no... No, nos levantamos dos personas para enseñar el boli. Bueno, como debe ser, en verdad. Tiene muy poco de podcast esto. Es como debe ser. Hostias, ni de coña, vamos. Espera, lo enfoco. A ver, ponlo delante. Pruebas en Un directo. poco, se ve un poquito. Bueno, se ve un poquito. Sí, se ve. Bueno, yo creo que Qué chulo. Volvemos a enfocar. Qué chulo. Está muy guapo. Aquí con el logotipo, el QR al lado. Sí. Bueno, tiene también el QR, eso es verdad. También el QR. Muchas gracias por este Muchísimas gracias. precioso regalo. Bueno, aparte ya, no sé si se verá en la cámara principal, pero tenemos ahí la camiseta del podcast También también. tenéis ahí una camiseta chula. Se Muy ve bien, tomo. seguramente partida a la mitad, pero bueno, mejor porque lo demás lo tenéis que desbloquear pagando. O sea, Marketing. Tía, especulador total, ¿eh? sí, ha sonado violento, pero es verdad, ¿vale? Empezó como inversor, terminó como especulador. Lo siento, ¿vale? Lo siento. Adiós. Y Y- nada, pues sí, ahora sí que... ¿Y la sorpresa contamos lo gordo, definitiva? contamos lo gordo. Venga. A ver, hemos vuelto después de mucho tiempo, pero no volvemos solo con esto, ¿vale? No os preocupéis, este contenido charca que estáis viendo no se va a quedar solo en esto. También tenemos preparados nuevos episodios, ¿a que sí? Tenemos temas de actualidad, Eh, de mucha actualidad. Temas muy chulos. Uno de los dos episodios es muy novedoso porque, bueno, lo decimos, ¿dónde se va a grabar? No, bueno. Nah, yo lo dejaría como... Bueno, sí, es un episodio especial. Es un, Es un episodio especial, ¿vale? Que se sacará después del que vamos a anunciar ahora. Bueno, yo creo que no hace falta ni explicaros el Podemos tema. hablar del tema ya para... Con sacar el objeto, ¿vale? Buah, Yo ya creo que está. os podéis imaginar un poco de qué va a ir. Con eso uno ya Todo aquí. se entera ahí de lo que va. tenéis. Ya ves. Para lo que no sepáis qué es, pues no lo decimos y lo busquéis.
Y ya está. Bueno, no. Es porque en verdad no sabe lo que es. Es que Claro. no sé lo que es. Lo dejamos aquí, ¿vale? Y nada, es un próximo episodio que va a venir ahora. Yo creo que es el mejor episodio que hemos hecho. Es un pedazo de episodio. Nos La va a verdad es que gustar mucho. el tipo de personas que hemos traído es muy diferente, por ejemplo, al tipo de personas que hay en esta mesa. Y yo creo que también nos da un poco de cancha para que los que estéis viendo esta tertulia y demás, veáis que aquí lo que tratamos es de traer a gente de todo tipo y mantener un tono agradable y un tono Conciliador. yo creo que todos hemos estado aquí. ¿Ha habido algún momento que te tengo que pedir perdón, Eric? Porque No pasa nada. igual te he mandado algo... Uno debatiendo en plan, no tenía que haber dicho eso, pero... No pasa nada. No. Si es chill, fíjate si es chill Carlos pidiendo perdón. Sí, sí, Es sí. importante. Chill de Pero cojones. hay que... En Es plan, la disculpa más sincera que he visto. la idea es que el tono sea ese. Entonces, incluso aunque ya vais a ver, pues lo vais a ver, que este tema, aunque el tema es complicado de manejar, pero creo que se trata desde una perspectiva además muy positiva Bueno, y muy, Sí. muy de aprender del tema. a ver, yo creo que como tienen que ser todas las tertulias, el objetivo es, si es que hay que combatir, si estás de acuerdo o no, pero si hay que combatir ideas, se combate con ideas también y se propone cosas. Al final no hace falta ni destruir a la persona que está delante, ni tampoco en Mira lo general, personal, tío. fomentar ni el Justo. odio ni nada. O sea, quiero decir, al final cada uno tiene su opinión y es su visión de las cosas y Y que la un cuestión es debate aprender se y ya está. enriquece cuando hay diferentes puntos de vista. Claro, sí, si no, si no te hay quedas diferencia, en ¿para casa. qué debates? O sea, Se queda en un diálogo bueno. llano y... Claro, sobre el episodio os va a molar mucho. Efectivamente son dos personas, además, súper interesantes. Les Efectivamente. mandamos un beso desde aquí y un abrazo. y nada, pues es lo que tendréis próximamente. Os sacaremos Y después- alguna cosilla. Y, un y después de eso, el último, que es un especial, por dar un poco una pista de por dónde pueden ir los tiros, tiene algo que ver con los pueblos. Vale. Tiene que ver con O sea, los yo creo pueblos. que es una buena pista para que la gente pueda Tiene que ver con los pueblos. darle vueltas. Correcto, correcto. Y nada, Pues nada, eso sería todo. se ha acabado, macho. Muchas gracias, chicos. Pues gracias a vosotros. Un placer estar por aquí haber de venido, la invitado, verdad. la verdad. Ha sido Bueno, damos la mano así. muy enriquecedor. Claro que sí. Damos la mano así. Sí, que ya llegamos. Al Bluetooth. Y ha Nada, sido, un yo placer, creo que ha sido un placer auténtico, la verdad. Ha quedado una charla muy majeta y nada. pues, Muchas gracias por la Ha habido invitación. mucha diferencia de opiniones, que eso está bien también, yo creo. Bueno, yo creo que al final lo más bonito del debate es el consenso. Y yo creo que. Y hemos consensuado muchísimo. hemos Más de sacado lo que una opinión creía. Sí, muy Más de lo centrada. que pensaba que llegáramos Sí, a el tono ha sido consensuar. muy positivo. Estamos de así acuerdo, estamos de acuerdo Muchas todos en que gracias. ahora no vamos a ir a comer también. así Hombre, eso es como- Ya. Pero es ya. Vamos a las Lo 4. sabemos bien. Así que nada, muchas gracias por haber visto esta tertulia, si os habéis quedado hasta el final para oír la noticia que teníamos. Y pues nada, esperamos que os haya Nada. gustado y que Y veáis que los nos veáis los siguientes episodios. Que vamos a episodios. sacar, claro. Así Venga, que nada. chao. Hala.